Caín nació como un príncipe, pero el destino ya lo había marcado como un villano peligroso, destinado a provocar la destrucción del mundo y a caer a manos de una de 3 mujeres. Al conocerse esta profecía, el mundo entero se volvió en su contra, temiendo en lo que se convertiría. Muchos intentaron acabar con su vida antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Pero un hombre se opuso a todos ellos, su abuelo, el rey fundador. Negándose a aceptar el cruel destino impuesto a su nieto, el rey emprendió una desesperada cruzada. Usando magia prohibida, enfrentó al futuro Caín a lo largo de incontables líneas temporales y dimensiones, sacrificando 9 vidas en el proceso. Cada vez, el resultado era el mismo, el mundo era reducido a ruinas por mano de Caín, en el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Al final, el rey comprendió que escapar del destino era imposible, pero reescribirlo, no. En lugar de luchar contra el destino, decidió transformar a Caín. Juró criar al niño para que fuera tan poderoso, tan firme de espíritu y voluntad, que ninguna profecía pudiera atarlo jamás. El protagonista reflexiona sobre el profundo respeto que siente por su abuelo y maestro, recordando su primer encuentro. Sentado en un imponente trono, el anciano, nada menos que el rey fundador del primer continente y soberano de una poderosa nación, observaba desde lo alto al joven que tenía, delante, su propio nieto. El nombre de ese hombre era Reinhard von Euclid. Con una presencia imponente, el rey declaró que ese niño algún día se convertiría en un villano sin precedentes. Sus palabras pesaban como hierro, anunciando un oscuro destino que trascendía incluso el primer continente. Reveló que no solo esa tierra, sino también el segundo, tercer e incluso cuarto continente caerían en ruina por culpa del niño que tenía frente a él. Cargado con esa sombría visión del futuro, el viejo rey confesó que había intentado acabar con la vida del niño en innumerables ocasiones, en un desesperado intento por cambiar el destino. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, alterar lo predestinado resultó una tarea imposible. Reinhard von Euclid había soportado incontables fracasos, presenciando la destrucción del mundo una y otra vez con sus propios ojos. Cada vez, la desesperación lo consumía, volviéndolo más despiadado en su búsqueda de poder. Pero el día en que nació su nieto, Caín von Euclid, algo cambió dentro de él. Se aferró a la esperanza. Levantándose de su trono, Reinhard se acercó al niño y declaró que, desde ese momento, Caín lo seguiría. Si el destino era inevitable, entonces él se encargaría de que Caín fuera tan fuerte que ningún destino pudiera dictar su camino. 10 años habían pasado desde que el protagonista emprendiera su largo viaje junto a su abuelo, y aún recordaba con claridad cada paso de ese camino intenso. En el presente, se desarrollaba una situación peligrosa. El temido guerrero ogro del lobo negro, Macoro, había tomado a una mujer como rehén, sosteniendo una hoja contra su cuello. Su exigencia era simple: si los 3 presentes querían que la mujer viviera, debían entregarle sus pertenencias. La mujer, aterrada y desesperada, suplicaba por su vida, revelando que tenía un bebé esperándola en casa. Los 3 dudaron, divididos entre ceder o escapar. Finalmente, uno dio un paso al frente, con el rostro encendido de ira. Acusó a Macoro de deshonra, preguntando cómo podía un supuesto guerrero supremo rebajarse a tomar a una mujer indefensa como rehén. Pero Macoro se limitó a burlarse, apretando aún más el cuchillo. La vida de la mujer dependía únicamente de su decisión. Entonces, Caín apareció de la nada, con la mirada fija en Macoro. Tras confirmar que era él, Caín declaró que Macoro había sido consumido por el mal, y que no le dejaba otra opción más que eliminarlo. Sin dudarlo, lanzó un tajo certero que le cortó la cabeza al ogro de un solo golpe. Pero, al hacerlo, también mató a la mujer que Macoro sostenía. Los 3 testigos quedaron atónitos. Indignados por lo que consideraban un crimen, atacaron a Caín, condenándolo por haber asesinado a una inocente. Caín respondió de inmediato, abatiendo a uno de ellos sin dudar. Sin embargo, cuando los otros 2 lo atacaron, simplemente desvió sus golpes, sin matarlos. Confundidos, exigieron una explicación. Caín, tranquilo, reveló que tanto la mujer como el ogro eran en realidad cómplices. Aunque al principio no le creyeron, Caín los instó a revisar los cuerpos, asegurando que los miembros del grupo del lobo negro siempre llevaban una identificación. Siguiendo su consejo, inspeccionaron los cadáveres y, para su sorpresa, descubrieron que Caín decía la verdad. Convencidos, solo una pregunta quedaba: ¿cómo lo supo? Con una expresión firme, Caín respondió simplemente: solo elimino el mal. La escena cambia a una taberna abarrotada, donde Reinhard elogia a Caín por erradicar el mal y salvar a los inocentes. Aún así, una duda persiste en su mente: ¿cómo supo que la mujer y el guerrero eran cómplices? Inmediatamente, se pregunta qué habría pasado si la rehén hubiese sido realmente una persona inocente.
Entonces, Caín saca un colgante que su abuelo le dio 4 años atrás. Ese objeto revelaba la verdad, aquellas personas eran malvadas. Era el anillo de la santidad, un artefacto divino del tercer continente. Se revela que, a pesar de que Reinhardt alguna vez le ordenó a Caín que jamás cometiera actos indebidos, él mismo había robado el anillo. Pero no había otra opción. No existía forma de alterar el destino de Caín. Eso también lo llevó a robar el tesoro del segundo continente, el durazno celestial del reino inmortal y el artefacto sagrado del mar profundo. Todos robos en Ávaros. El anillo de la santidad distinguía el bien del mal para Caín, y gracias a su guía, eliminó a 3 figuras vestidas de negro. El anillo lo había reconocido. Reinhardt afirmó que la estrella asesina celestial de Caín había roto las cadenas del destino predeterminado. Y añadió que era un destino espantoso, tener que llegar tan lejos solo para poder mantenerse en terreno neutral. Caín lo miró, perplejo. Incluso después de 13 años juntos, aún no comprendía del todo las teorías de su abuelo sobre el destino. Interrumpiendo sus pensamientos, Reinhardt le advirtió que no se adentrara demasiado en ellas o sufriría durante toda su vida. También comentó que, a pesar de ser su nieto, Caín había desarrollado un cuerpo semejante al de una bestia. Caín se quedó preguntándose si eso era un cumplido o no, pero Reinhardt simplemente se rió y le dijo que dependía de cómo él quisiera tomarlo. Esa misma noche, Caín oyó que alguien lo llamaba, Caín von Euclid. Al volverse hacia su abuelo, respondió, sí. Reinhardt le dijo que viviera libremente, que ya nada lo ataba. Caín respondió que viviría en libertad, pero siguiendo las enseñanzas de su abuelo, recompensar el bien con bien y devolver el mal con mal sin fin. Al oírlo, Reinhardt se sintió verdaderamente en paz. Una sensación de alivio se apoderó de él. A la mañana siguiente, Caín encontró una carta de su abuelo. Decía, aunque parezca repentino, nuestro viaje termina hoy. Camina tu propio camino, libre de ataduras del destino. Y por último, hay algo que debo decirte, Caín, sin importar lo que digan los demás, tú no eres un villano. La escena cambia y muestra a Caín eliminando sin esfuerzo a malhechores. Pero entonces su espada se rompe, justo cuando 2 hombres, heridos pero aún con vida, intentan aprovecharse de su estado desarmado. Mientras cargaban contra él, Caín utilizó la hoja rota para degollar a uno. El otro intentó detenerlo, pero Caín lo golpeó con fuerza, sin matarlo, aunque dejándolo gravemente herido y sangrando en el suelo. Tras dejarlo tirado, Caín reflexionó para sí lo difícil que era no matar, sino simplemente dejar inconsciente a alguien. Reconoció al hombre como un don nadie, débil, ignorante y rodeado por una aura blanca. Caín lo había visto una vez durante un encuentro casual con su abuelo, y por esa memoria decidió perdonarle la vida. Desde un punto alto no muy lejos, un hombre observaba a Caín en silencio. Intrigado, se preguntaba cómo era posible que un extranjero menor de edad hubiera derrotado a un ogro de lobo negro, de un solo golpe. Murmuró que Caín no era un humano común. Entonces, al verlo perdonar al hombre en el suelo, se preguntó en voz baja si lo estaba dejando con vida deliberadamente, quizás para que otro lo rematara. De repente, una chica apareció detrás de él, llamándolo maestro y urgiéndolo a apresurarse. Antes de marcharse con ella, él respondió que había un lugar al que debía ir primero, y luego saltó del acantilado con la chica siguiéndolo. Cuando llegaron junto al herido, la chica preguntó quién era. Pero en cuanto se dio cuenta de que era un miembro del Lobo Negro, su expresión se volvió fría. Desenvainando su espada, preguntó con tono escalofriante si debía acabar con él. Por suerte para el hombre, el mayor la detuvo, diciendo que la ley y el gobierno se encargarían. Sin embargo, la chica seguía decidida a matarlo, así que preguntó por qué le había negado el permiso. El viejo explicó que era una petición de alguien que había sido atacado por miembros del Lobo Negro. Al oír eso, la chica se quedó impactada. Comprendió que la persona que los había eliminado había detectado la presencia de su maestro desde una distancia enorme. Cuando descubrieron la espada rota que Caín había utilizado, entendieron que no había empleado energía interna. Si lo hubiera hecho, la espada habría sido protegida por ella. Esa revelación motivó aún más a la chica, confirmando en su mente que las artes marciales y la esgrima de Caín superaban las suyas. La escena cambia al continente central, un lugar bullicioso donde se reúnen personas de todos los continentes. Es famoso por exhibir productos regionales y especialidades de todas las tierras. Allí, entre la multitud, se encuentra nuestro pobre protagonista, Caín, simplemente tratando de llegar a la estación de tren, aunque tiene problemas para abrirse paso entre la gente. De pronto, una chica sale de entre la multitud y, con un tono demasiado coqueto, le pregunta si necesita ayuda. Le ofrece leerle la fortuna con un 50% de descuento. Justo cuando Caín está a punto de rechazarla,
ella menciona a una adivina del segundo continente que puede ver el destino. Al oír esto, aparece otra chica con orejas de zorro, afirmando que puede ver el destino de los demás, pero no el suyo propio. Con solo una mirada, Caín se da cuenta de que pertenece al clan del zorro plateado. Pero ella lo sorprende mirándola, y al pensar que tal vez está interesado, lo invita a leer su fortuna juntos, incluso ofreciéndose a pagar ella misma. Aún así, Caín rechaza cortésmente la oferta. La chica zorro admite que es su primera vez en el continente central, y que hacer todo sola le resulta algo incómodo. Al final, también decide saltarse la lectura de la fortuna, dejando a la pobre adivina sin cliente. Frustrada, la adivina refunfuña por su mala suerte, mientras otra chica le dice a la zorro que debería hacer algo al respecto. Pero la chica zorro le pide que lo deje pasar. Después de todo, ella también fue un poco grosera. Aún así, la otra insiste. Esos farsantes estaban usando el nombre de la verdadera adivina que podía ver el destino solo para ganar dinero. Sin embargo, a la chica zorro no le molestaba. Si reaccionara ante cada cosa, nunca tendría paz. Lo que realmente le preocupaba era el hombre que acababan de conocer. Nariel, la otra chica, malinterpreta su silencio y asume que la zorro se ha enamorado de él. La chica zorro aclara que no es amor. Lo que la intrigó fue que no pudo ver su destino. El destino de Caín estaba completamente en blanco, sin color ni olor. Jamás le había ocurrido algo así, y no pudo evitar acercarse. Aunque no podía ver su futuro, había visto que llevaba un billete de tren, lo que significaba que compartían el mismo destino. Y, de forma extraña, él le recordaba a alguien de hace 10 años, un hombre misterioso con un destino igualmente invisible. Aquel hombre había robado el tesoro del primer rey bestia, y ella todavía recordaba sus palabras, aunque no tenía idea de dónde se encontraba ahora. Volviendo al presente, sonrió, sintiendo que tal vez volvería a encontrarse con ese hombre. Mientras tanto, nuestro héroe pensaba en la chica zorro, que parecía tener su misma edad. Se preguntaba si ella sería la mujer de la que su abuelo le habló alguna vez, una de las 3 estrellas destinadas a influir en su constelación. Era la adivina del clan del zorro plateado, destinada a atravesar su corazón con una lanza. Caín sonrió, pero algo no cuadraba. La adivina se suponía que sería su enemiga. Debería haber podido ver su destino, pero no pudo. Eso lo inquietaba. Se preguntó si su destino había cambiado hacia la neutralidad. Y si eso era cierto, ¿habrían cambiado también otros destinos? Según su abuelo, más de 20 personas nacieron con el destino de matarlo. Y eso solo contando los grandes destinos. Si incluía los menores, el número superaba el centenar. Torcer cada uno de esos destinos y escapar de la muerte, ese era tanto su punto de partida como su objetivo final. Tiempo después, Caín finalmente llegó a Ironheart, una enorme tienda en Baracar, la capital del continente central. Había venido a encontrarse con alguien, Cale de Pel, un renombrado herrero. En la recepción, una chica llamada Amy asumió que era otro cliente molesto pidiendo un arma personalizada al azar. Le informó que para ver a Cale se necesitaba una cita previa. Pero Caín venía preparado. Le entregó una caja sellada, un regalo de su abuelo. Caín ni siquiera sabía qué contenía, ya que su abuelo le había ordenado estrictamente no abrirla. Le pidió a Amy que se la entregara a Cale y le dijo que, si Cale no quería verlo después de abrirla, él se iría sin quejarse. Amy, un poco curiosa, tomó la caja y fue a buscar a Cale. Mientras Caín esperaba afuera, se le acercó otro hombre, llamándolo fastidioso y cliente problemático. Sus palabras no afectaron a Caín, pero lo que sí llamó su atención fue el anillo sagrado en el dedo del hombre. Reaccionó de inmediato, indicando que era puro mal. Caín se sorprendió de que nadie más a su alrededor lo notara. El hombre se burló y le dijo que, si realmente quería ver a Cale, debería gastar dinero en lugar de hacer trucos tan pobres. Agregó que convertirse en cliente VIP seguramente llamaría la atención del artesano, pero, al mirar el aspecto de Caín, dudó que tuviera ese tipo de dinero. Caín simplemente respondió, ¿quién sabe?, encogiéndose de hombros. Incluso si tuviera dinero, no lo desperdiciaría en una espada de esta tienda. No tenía sentido comprar un arma que no pudiera soportar su fuerza. El hombre lo tomó como un insulto y desafió a Caín a probar una de sus armas, asegurándole que, si algo salía mal, él asumiría toda la responsabilidad. Dentro de la tienda, Caín observó a su alrededor hasta que encontró una espada réplica. Tenía un aspecto elegante por fuera, claramente diseñada para engañar a quienes no sabían mucho sobre espadas, pero su mala calidad era evidente para un ojo entrenado. Con un solo golpe, la espada se hizo trizas. El rostro del hombre palideció. A pesar de ser una réplica, la espada no debería haberse roto con tanta facilidad. Que se deshiciera con un solo golpe lo dejó completamente atónito y visiblemente preocupado.
Justo entonces, Kale apareció con un bastón de madera en la mano, exigiendo saber qué demonios estaba ocurriendo. Su enojo no estaba dirigido a Caín, sino directamente al empleado de la tienda. Kale estaba furioso. No se suponía que debieran vender réplicas de tan baja calidad, y ahora comprendía que los rumores sobre sus armas defectuosas podrían ser ciertos. El hombre intentó echarle la culpa a Caín, pero Kale no lo permitió. Este incidente no podía pasarse por alto, y el empleado tendría que afrontar las consecuencias por manchar el nombre de la tienda. Se lo llevaron, presumiblemente para hacerle pagar por sus actos. Incluso mientras lo arrastraban, el hombre seguía murmurando que todo era culpa de Caín. Caín, aún de pie con calma, repitió que, sin importar cuánto dinero tuviera, igual no habría comprado un arma de esa tienda. Kale alzó una ceja y le preguntó si realmente había dicho eso. Cuando Ken lo confirmó con un simple sí, Kale volvió a colocar el bastón en su espalda y comentó que tenía grandes expectativas puestas en él. Después de todo, Caín había traído un regalo de un viejo amigo. Con una risa, Kale le dijo que hiciera como si nada de eso hubiera pasado y le entregó una espada como recompensa, una de las 3 mejores actualmente en exhibición. Le indicó a Caín que tomara la espada y se marchara. Como Caín no respondió de inmediato, Kale asumió que no le había gustado la espada y que estaba siendo sarcástico. Pensando que la consideraba indigna, Kale se mostró un poco molesto. Caín se disculpó rápidamente, admitiendo que sus palabras anteriores podrían haber sonado despectivas. Explicó que nunca quiso insultar las armas de Kale, solo estaba diciendo la verdad. No se trataba únicamente de las espadas de esa tienda, incluso algunas de las espadas más famosas no podían resistir su fuerza. Para probarlo, blandió la espada que le habían dado y, tal como antes, se rompió al instante. Kale quedó impactado, comprendiendo por fin que la fuerza de Caín era tan descomunal que había superado la resistencia del arma. Más tarde, ambos se disculparon por su comportamiento anterior. Kale, ya enterado de que Caín era el nieto de Reinhardt, le preguntó el motivo de su visita. Como Caín había traído una rama de muérdago, debía de tratarse de algo importante. Sin embargo, Caín no sabía por qué estaba allí. Su abuelo simplemente le había dicho que fuera. Por cierto, la rama que llevaba consigo era conocida como un tesoro divino. Caín no lo sabía, pero tenía la certeza de algo, su abuelo probablemente la había robado. La rama aún no reaccionaba, por eso Caín no había notado su importancia. Estaba rodeada por un aura débil. Esa rama de muérdago era un excelente material, capaz de forjarse en una espada que rivalizara con un arma divina. Hace 20 años, Kale le había pedido varias veces a Reinhardt que le permitiera forjar un arma con esa rama, pero él siempre se negó. Ahora, Caín era quien le pedía que creara un arma con ella. Como había demostrado antes, Caín no podía utilizar metales por ciertas razones. No importaba cuán buena fuera la espada, se rompería antes de que pudiera blandirla. ¿La razón? Hace 10 años, tras consumir un tesoro del mar profundo, Caín se volvió incapaz de manejar metales. Hierro, oricalco o cualquier otro material que tocara se destruía. No sería una exageración decir que casi todas las armas existentes estaban hechas de metal, lo que significaba que nunca podría tener un arma propia. Kale no sabía nada de esto, pero decidió aceptar la petición de Caín. Ahora que comprendía por qué Reinhardt le había enviado la rama, se dio cuenta de que las armas hechas con muérdago no se verían afectadas por la condición de Caín. Caín, sorprendido por la posibilidad de tener finalmente su propia arma, casi había perdido la esperanza. Esto le parecía el último regalo de su abuelo. Después, salió de la tienda y encontró a Emi con otros 2 hombres. Estaban todos en pánico, así que Caín les preguntó qué ocurría. Antes de que pudieran responder, adivinó. ¿Es posible que el gerente Dean haya desaparecido? El hombre de antes era el gerente Dean. Al oír esto, comenzaron a disculparse, creyendo que habían permitido que el empleado que trató mal al cliente escapara. Caín, entendiendo ahora por qué se disculpaban tanto, se dio cuenta de que lo habían confundido con un experto contratado del Cuarto Continente. La mayoría de ellos tenía personalidades difíciles, así que probablemente pensaron que serían asesinados, lo cual molestó a Caín. Para aliviar la tensión, les dijo que estaba bien y se marchó sin decir nada más. Más tarde, Caín se topó con un grupo que iba tras él. Alguien había puesto una recompensa de 3 onzas de oro por su cabeza, y el grupo había venido a matarlo. Después de un tiempo, sin siquiera intentarlo, Caín los había matado a todos, excepto a uno. El último hombre, temblando de miedo, confesó que los otros habían amenazado con matar a su familia si no cooperaba. Caín tenía algunas preguntas y estaba dispuesto a perdonarlos si respondía con sinceridad. Incluso estaba dispuesto a jurar sobre su espada, aunque no fuera suya. Un juramento con espada,
hecho por un espadachín, restringía el maná de quien lo rompiera. Cuanto más hábil el espadachín, más severas eran las consecuencias. Caín juró rápidamente que, si el hombre frente a él respondía con la verdad, no le haría daño. La primera pregunta era simple: ¿quién te envió a matarme? El hombre no respondió de inmediato, pero tras unos toques con la espada, finalmente habló. Resultó que el gerente Dean lo había enviado, pero la solicitud en realidad venía de una gran organización con base en la zona. El gerente Dean había utilizado sus contactos para que esos hombres aceptaran el trabajo. Así que el gerente Dean también formaba parte de una organización criminal, lo cual explicaba el aura negra que Caín podía ver a su alrededor. Caín le preguntó por la ubicación de la base de la organización, curioso por saber desde dónde operaban estos hombres. Tras recibir la información, confirmó que el hombre decía la verdad. Sin embargo, Caín no tenía intención de dejarlo ir. En cuanto al juramento de espada, lamentablemente no se aplicaba a él. Su abuelo le había dado el durazno del reino inmortal, y tras consumirlo, su maná desapareció. Como las restricciones del juramento se basaban en el maná, ya no tenían efecto sobre él. Caín había hecho una promesa, pero una promesa hecha por un villano no valía nada. Dicho eso, lo mató, y la espada finalmente se desintegró. La siguiente escena nos lleva al lugar donde descansaba Lan. Desde afuera, parecía ser solo un alojamiento común, pero eso solo aplicaba al exterior y el vestíbulo. A través de un pasaje oculto que conducía al subsuelo, se encontraba una reunión de los criminales más peligrosos de la zona. Ni siquiera habían perdonado a un niño, a quien habían convertido en esclavo. En una sala privada, el gerente Dean estaba visiblemente furioso. Acababa de recibir la noticia de que la pandilla que había enviado a matar a Caín había sido completamente aniquilada. Frente a él se encontraba un experto reconocido de Atla. Cabe aclarar que Atla era una organización criminal, y Dean formaba parte de ella. Él pensó que su jefe debía tener grandes expectativas en él, ya que habían enviado a semejante experto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaba allí para encargarse de Caín. La misión del experto era simplemente recuperar cierta información. Dean no sabía muchos detalles, pero estaba relacionado con los datos que Ironheart había tomado. Lo que no había informado todavía era el verdadero motivo por el cual se infiltró en Ironheart: robar esa información. Al enterarse de esto, Dean comenzó a temblar. Pero el experto lo tranquilizó, diciendo que no había recibido órdenes de matarlo. No había por qué preocuparse. Solo estaba allí para recuperar la información. Tras realizar una revisión de memoria, el experto se disponía a marcharse, lo que hizo entrar en pánico a Dean. Si se iba, ¿quién lo protegería? Pero entonces el experto se detuvo. Notó el silencio afuera de la habitación. Un silencio que solo significaba una cosa: algo andaba mal. De hecho, era Caín quien le pedía al niño que mantuviera los ojos cerrados un poco más. Ver la expresión de shock de Dean hizo que el hombre de Atlas se preguntara si conocía al niño. Comentó que el chico era demasiado brutal para su edad. Ken solo se rió, señalando que alguien que disfruta torturando a otros es el último que debería hablar de brutalidad. El hombre le dijo que debería haber mostrado compasión. Pero Caín rechazó la idea. Afirmó que la bondad se paga con bondad y el mal con mal. La compasión no era para él. Lo único que podía ofrecer era una malicia infinita. Dicho esto, Caín dio un tajo perfecto, cortando el cuello del hombre tan rápido que ni siquiera vio venir la espada. Ahora, Caín estaba satisfecho. Finalmente, él y Dean estaban solos. Más tarde, en Ironheart, Cale y Caín discutían sobre el chip de datos que contenía el informe que Dean había preparado para el grupo Atla. El chip era un medio de almacenamiento inventado en el tercer continente y requería un dispositivo compatible para poder leerlo, ya que era anterior a la producción en masa. Sería difícil encontrar una tableta que lo leyera, pero la información robada por Atlas seguía allí. No sabían qué era exactamente lo que buscaban, así que debían mantenerse alerta, sin saber cuándo tendrían que actuar. Cale preguntó por el niño, notando que no parecía hijo de Caín. Caín explicó que lo había salvado del lugar de reunión y le pidió a Cale que lo cuidara, ya que no podían confiar en las fuerzas de seguridad después de lo de Atla. Cale aceptó hacerse cargo del niño. Justo cuando Caín se iba, Cale le mostró un pergamino. Era sobre la caja donde venía la rama de muérdago. Tras investigar, Cale había descubierto un compartimiento secreto en la caja, y eso era lo que había encontrado. Sospechando que era obra de Reinhardt, Caín le agradeció y le pidió que lo contactara una vez consiguiera un lector de chip de datos, antes de partir. La escena cambia al lugar donde Caín había matado al hombre de Atla. Una chica zorro que acababa de llegar se preguntaba quién sería capaz de usar la fuerza contra alguien de Atla. Nariel comentó que, aunque fueran aliados, eran muy brutales, así que no podían alegrarse demasiado. La chica zorro reconoció que podría ser difícil comunicarse con esa persona,
pero sintió una sensación familiar. Nariel dijo que al menos era bueno saber que había otros además de ellos que se oponían a Atla. La chica zorro estuvo de acuerdo, creyendo que podría haber otros luchando para erradicar a Atla. De hecho, esperaba poder conocer a esa persona. En la siguiente escena, Caín aparece leyendo una carta de Reinhardt. Este ya había predicho que Caín viajaría al continente central, se encontraría con Kale y recibiría la rama de muérdago. También sabía que Caín pediría una espada y que se encontraría con la oráculo, quien podía ver el destino. Reinhardt estaba al tanto de que Caín se enfrentaría a Atla en Baracar. Todo había ocurrido tal como él lo había anticipado. Pero también advirtió que Caín perdería la vida a manos de Atla. La escena se traslada al paraíso mecánico, un distrito comercial donde solo se vendían productos de la avanzada civilización mecánica del tercer continente. Caín estaba extremadamente cansado, ya que no tenía maná. Aquellos que lo usaban no necesitaban dormir mucho, ya que el maná activaba el cuerpo y la mente, ayudando a recuperarse del cansancio. Caín entró a una tienda y pidió un producto de la serie TK. El vendedor se sorprendió, explicando que ese artículo había sido lanzado hacía 27 años, pero le indicó una tienda, la única que aún tenía uno. Caín entró en esa tienda, y poco después llegaron la chica zorro y Nariel, buscando a alguien. Explicaron que buscaban dispositivos tipo tableta de la serie TK, pero el vendedor les dijo que ya había vendido el último a Caín. Al preguntarse quién lo habría comprado, decidieron rastrearlo. Para obtener más información, la chica zorro usó su encanto para intentar seducir al vendedor, pidiéndole detalles sobre el comprador. La escena cambia a Caín insertando el chip en un dispositivo, el cual mostraba información personal sobre los herreros de Ironheart. Justo cuando estaba por irse para contarle a Kale sobre la información, la chica zorro y Nariel lo encontraron. Al ver a Nariel, Caín entendió de inmediato que era su guardaespaldas. La chica zorro se acercó a su rostro y comentó que él se volvía más misterioso cada vez que lo veía. Nariel le recordó que se concentrara en los asuntos urgentes, y la chica zorro le preguntó directamente a Caín si era miembro de Atla. Caín confirmó que no lo era, de hecho, era todo lo contrario. De pronto, un grupo de personas apareció, confirmando lo que Caín había dicho. La chica zorro, quien además era una princesa del segundo continente, dio un paso al frente, y Nariel se interpuso de inmediato para confrontarlos. Los recién llegados, con actitud hostil, se presentaron como invitados importantes del segundo continente. Dijeron que habían traído la tableta, lo que significaba que debían estar allí para investigarlos. El dispositivo TK de Caín comenzó a vibrar de inmediato. Al quitar el chip, se dieron cuenta de que estas personas los estaban rastreando mediante el aparato, y que lo habían colocado intencionalmente en esa tienda. Uno de los miembros del grupo le preguntó a Caín si estaba con ellos o si solo era un desconocido. Caín respondió que era lo segundo, y el sujeto decidió confiar en él, notando que no era un hombre bestia. Entonces sacaron un reproductor de música y un arma antibestia y comenzaron a reproducir música a gran volumen. La chica zorro y Nariel cayeron desmayadas, pero Caín permaneció impasible. Pensando que era un chico normal, le dijeron que lo llevarían a su base para interrogarlo, asegurándole que no le harían daño. Luego, uno de ellos sacó unas esposas de hierro fluido, hechas del metal más resistente del mundo. Estas esposas podían suprimir el maná y otros poderes especiales, y costaban más que una mansión común. Más tarde, Nariel despertó en una habitación oscura, sintiendo frío. Entró en pánico de inmediato, desesperada por saber dónde estaba la princesa. Pronto se dio cuenta de que estaba atrapada con esposas de hierro fluido, sabiendo que no podría romperlas. Caín, al encontrarla en ese estado, le explicó la situación en la que se encontraban y le reveló que la princesa había sido llevada. Nariel no había notado que Caín también estaba allí. Le preguntó si estaba en contra de Atla, y él lo confirmó. Explicó que ellos estaban tras la persona que había forjado su espada, un arma única en el mundo, y no podía permitir que la destruyeran. Por eso pensaba destruirlos a ellos. Nariel se mostró horrorizada, creyendo que Caín había perdido la cordura, ya que ni siquiera el rey bestia podía romper esas esposas. Pero Caín no estuvo de acuerdo, dijo que seguía siendo solo metal, y que algo así no podía retenerlo. Entonces destrozó las esposas en pedazos. También liberó a Nariel rompiendo sus grilletes, y luego arrancó las barras de hierro, lo cual solo aumentó el trauma de ella. No puedo creer que sea solo un niño, pensó. Caín la guió hacia el origen de los pasos que había oído cuando se llevaron a la chica zorro. En la siguiente escena, la chica zorro estaba encadenada con las mismas esposas. Uno de los hombres claramente disfrutaba de verla sufrir, y expresó su deseo de arrancarle los ojos y contemplarlos. La chica le respondió que sería más divertido si ella le arrancaba los ojos a él y jugaba con ellos.
El hombre, a pesar de saber que se metería en problemas, decidió intentar sacarle un ojo. Justo cuando se acercaba con una herramienta, sintió una presencia detrás. Era Caín, que le propinó 2 potentes patadas que lo mandaron volando. Luego, Caín destrozó las esposas de la chica zorro y le dijo que saliera junto con los guardaespaldas. No podía permitir que la sacerdotisa viera lo que estaba a punto de suceder. Una vez fuera, Nariel abrazó a la chica zorro, aliviada. Pero gritos y alaridos horribles comenzaron a escucharse desde el interior del edificio, haciéndoles preguntarse qué clase de interrogatorio se estaba llevando a cabo. Un rato después, Caín salió y sugirió que se fueran de allí. Las chicas estaban curiosas por saber qué había pasado con el hombre, y Nariel decidió echar un vistazo. Caín la advirtió que se arrepentiría, y así fue. Lo que encontró era tan atroz que no se podía describir. Después, llegaron al escondite de los sinvergüenzas de Atlas, y como era de esperarse, había sido difícil de localizar. Caín comentó que ya estaban lo suficientemente lejos como para que nadie los encontrara. Quería discutir algo importante, y primero les proporcionó información sobre el dispositivo que había incapacitado tanto a Nariel como a la chica zorro. El aparato afectaba negativamente el torrente sanguíneo de los hombres bestia, llevándolos al colapso. Los hombres bestia usan una técnica especial que refuerza sus cuerpos al infundir maná en la sangre. Pero Caín admitió que ni siquiera él comprendía del todo cómo funcionaba. Las chicas le agradecieron, pero él cambió de tema, revelando que había descubierto el objetivo de Atla. Su meta era el colapso del continente central. Planeaban destruirlo y desmantelar a la fuerza los tratados de paz entre los 4 continentes. Luego, mediante la influencia de su organización en cada continente, pensaban desencadenar guerras intercontinentales. Una vez que los continentes agotaran su poder militar, Atlas se alzaría como gobernante del mundo. Caín comprendió entonces lo que su abuelo quiso decir cuando le advirtió que perdería la vida ante Atla. Después de eso, decidió actuar por su cuenta. Las chicas insistieron en quedarse con él, pero Caín dijo que tenía un asunto urgente que atender. Esa urgencia era una posible invasión a Ironheart por parte de Atla, lo cual requería que regresara de inmediato. La chica zorro le preguntó si podrían volver a encontrarse, y Caín aceptó verla a las 6 de la tarde del día siguiente en la taberna de Sarra, a la derecha del bloque 3 del distrito comercial central. Apenas se fue, Nariel comenzó a compararlo con el rey bestia, mientras que la chica zorro babeaba adorablemente al pensar que, el único hombre cuya suerte no podía ver había salvado su vida. Estaba decidida a preguntarle su nombre al día siguiente. Caín fue visto luego tocando la puerta de una casa, preguntándose si Cale estaba adentro. Cale apareció con una apariencia parecida a la de Santa Claus, pero con barba negra. Caín le dijo que había revisado el chip de datos, y entraron. Ya dentro, Cale se mostró visiblemente preocupado por lo que fuera que Atla estuviera planeando. Caín sugirió esconderse con el herrero, pero Cale rechazó la idea. Si el enemigo se daba cuenta de que habían descubierto su plan, atacarían de todas formas. Incluso escondiéndose, los encontrarían. Además, como Caín ya había atacado su base, ahora lo estarían cazando con desesperación. Caín se sintió culpable por haber sido imprudente, pero Cale lo tranquilizó diciendo que solo fue la rama de muérdago lo que lo desconcertó. También le dijo que no se preocupara por la espada. Sin embargo, aún había un problema. Sirin, un metal raro del segundo continente, era esencial para neutralizar las propiedades únicas de la rama de muérdago y resultaba muy difícil de conseguir. Si Caín lograba encontrarlo, Cale dijo que podría terminar la espada en una semana. Caín creía que era posible. Al día siguiente, en la taberna de Sarra, Caín le preguntó a la chica zorro si podía conseguir el metal lo antes posible. Ella respondió que podría tomar algo de tiempo. Mientras echaba un vistazo a la espada de Nariel, le preguntó a Caín si el metal debía estar sin procesar. Caín respondió que no le importaba el estado del metal. De pronto, la chica zorro exclamó que podían conseguirlo de inmediato y lanzó una mirada inquietante a Nariel. Esta se negó a entregar su espada, diciendo que era un regalo del rey bestia. Sin embargo, tras recibir otra amenaza velada, se la entregó a regañadientes a Caín. Luego de agradecerles, Caín ofreció compartir información sobre la base enemiga, y mencionó que pensaba contarles todo lo que sabía. Sospechando, la chica zorro le preguntó qué quería a cambio. Caín respondió simplemente que no era nada importante. Solo deseaba formar una alianza. Para enfrentar a Atla, eran necesarios aliados en los que se pudiera confiar, y Caín aseguraba que podía saber con solo mirar a alguien si era confiable. Según él, ellas dos pasaban la prueba. Aceptaron trabajar juntos. Caín tomó la espada y, justo antes de irse para entregarla, la chica zorro le dio un mapa del hostal donde se estaban quedando. También le reveló su nombre, Sea Ville Vistren. Caín no creyó necesario revelar su nombre completo,
así que simplemente dijo que se llamaba Caín. En la siguiente escena, Caín fue visto caminando tras haber entregado la espada a Cale. Ahora, en solo una semana, su arma estaría lista, indestructible, sin importar cuán fuerte la usara. Después de todo, era un arma divina. Llegó al alojamiento de los hombres bestia y llamó a la puerta diciendo una frase en clave: el cordero se agotó. Nariel abrió la puerta. Dentro, la habitación estaba llena de gente. Al entrar, Caín se preguntó por qué Shopathan había aparecido con el escuadrón de supresión sanguínea. Decidió llegar al fondo del asunto. Shopathan, al ver que Caín se acercaba, entró en pánico. Momentos después, Caín lo decapitó, dejando a todos en shock. Solo después de eso se presentó. De inmediato estalló el caos. Todos comenzaron a atacarlo, incluida una chica que se lanzó contra él. Pero Caín no se dejó vencer. Se aseguró de no herir a nadie más durante el enfrentamiento, mientras Nariel observaba desde un lado, esperando que se aclarara el malentendido. Otro hombre intentó atacarlo, pero Caín lo detuvo explicando que Shopathan era un espía. El grupo se mostró escéptico, les costaba creerlo. Para respaldar su afirmación, Caín mencionó la escuela Yebril, un instituto de investigación especializado en magia corporal. Explicó que entre sus técnicas existía una magia de transformación corporal. Esta magia implantaba una piedra especial creada por la escuela, permitiendo a una persona replicar la estructura, rostro e incluso un 10% de la firma de maná única de otra. Cuando Caín rompió la piedra mágica, la forma del hombre volvió a la normalidad. Todos quedaron en silencio, atónitos. Caín había dicho la verdad, pero surgieron dos preguntas de inmediato. Primero, ¿cómo había reconocido, siendo un espadachín, una técnica de la escuela Yebril? Y segundo, ¿por qué no había mencionado que el hombre era un espía antes de matarlo? La primera respuesta fue sencilla. Caín había dominado las 7 escuelas mágicas existentes en el primer continente. La segunda era más compleja. Explicó que era una reacción obsesiva compulsiva, algo que escapaba a su control. Su abuelo le había enseñado a no dudar nunca al enfrentar el mal y a confiar en sus instintos. Como resultado, cada vez que percibía algo maligno, su cuerpo solía moverse por sí solo antes de que su mente pudiera reaccionar. Sin embargo, Nariel le señaló que aún así debía explicarse antes de actuar. Caín se disculpó y admitió que intentaría controlarse mejor en futuras misiones. Con eso resuelto, el tema cambió a la princesa, que se encontraba en el último piso, rezando bajo la luna llena. De pronto, Nariel se dio cuenta de algo: si un espía había logrado infiltrarse en el edificio, existía una gran posibilidad de que alguien también estuviera tras la princesa. Alarmada, subió corriendo. Al abrir la puerta, se sintió aliviada al ver que la princesa estaba sana y salva. Pero luego se reveló que la princesa, de hecho, había sido atacada. Sin embargo, eliminó a los intrusos con facilidad. En su estado actual, derrotarla era casi imposible. Al ver a Nariel en su puerta, la princesa asumió que los pisos inferiores también habían sido atacados, aunque la situación no era exactamente esa. Nariel entonces le explicó todo. De repente, la princesa mencionó que acababa de detectar a otra persona dentro de la torre, alguien que había ocultado por completo su presencia. Sin esperar la respuesta de Nariel, corrió hacia el piso inferior. La razón de su urgencia: quien se escondía tan sigilosamente no era otro que Caín. Según Nariel, bajo la luna llena, el poder de la princesa podía rivalizar con el del rey bestia en su mejor momento. Le preocupaba que incluso Caín no pudiera enfrentarse a ella si estaba desprevenido. La princesa pronto localizó a Caín e incluso le lanzó una patada, pero Caín la bloqueó con total tranquilidad, como si apartara un globo. Al darse cuenta de su error, la princesa empezó a disculparse de inmediato, asumiendo que Caín era un intruso. Mientras tanto, Nariel quedó boquiabierta. Acababa de ver a Caín detener sin esfuerzo un ataque que ni siquiera el rey bestia podría haber bloqueado tan fácilmente. Eso despertó una inquietante pregunta en su mente: ¿podía ser que Caín fuera incluso más poderoso que el rey bestia? Más tarde, Nariel y Caín informaron a la princesa que habían descubierto a un espía entre ellos. Sospechaban que la magia de transformación de la escuela Yebril podría ser la razón por la cual la princesa no había podido ver el destino de ese hombre. Como muchos sabían, la princesa tenía la habilidad de ver los destinos de las personas siempre que estuvieran dentro de su campo visual. No se requerían condiciones adicionales. En resumen, el poder del destino estaba ligado directamente al maná único de cada individuo. Incluso si alguien intentaba suprimir o esconder su maná, su destino seguía siendo visible. Cualquiera que poseyera maná no podía escapar de su mirada. Nariel reprendió a la princesa por revelar información tan sensible con tanta ligereza, pero estaba claro que ella no tenía intención de detenerse.
Así que Nariel se volvió hacia Caín y le pidió que no compartiera lo que acababa de oír con nadie fuera del grupo. De repente, Caín sintió algo y se puso de pie. La princesa y Nariel estaban confundidas, sin tener idea de a qué reaccionaba. Entonces Caín reveló que estaban rodeados. Aunque en realidad, aún no lo estaban. A unos 1.5 kilómetros de la posada, 3 miembros de Atlas se acercaban. Eran los responsables de haber enviado al espía anterior. Entre ellos estaba Rus, la espada sagrada de Génesis, un ejecutivo de Atla y el número 12 en el ranking. Tras una conversación tensa, 2 de ellos comenzaron a discutir por la falta de información del espía. Su pelea escaló hasta que Rus los calmó. Pero justo cuando se preparaban para lanzar su intento de asesinato, uno de los miembros notó algo aterrador: su líder acababa de ser asesinado de un solo golpe. Al volverse, vio que su otro compañero también yacía muerto. Cuando el último agente de Atlas se dio vuelta, quedó atónito al ver a Caín justo frente a él. Preso del pánico, lanzó un ataque con la esperanza de defenderse, pero no fue rival. Al igual que sus compañeros, fue eliminado rápidamente por Caín. Después del combate, Caín recogió la espada de Rus. Parecía un arma de alta calidad y calculó que podría durarle unos 3 días, más o menos. De vuelta en la posada, Nariel ya estaba intranquila. Concluyó que su base había sido comprometida y sugirió abandonarla. Dio instrucciones de deshacerse de todo lo que pudiera revelar información sensible y llevarse solo lo esencial al trasladarse. Cuando Caín regresó, el grupo le preguntó si había logrado explorar las posiciones enemigas e identificar a su comandante. Asumieron que Caín se había adelantado para reunir información para la próxima batalla, y se estaban preparando para una lucha importante. Caín respondió con calma que no debían preocuparse. Ya se había encargado de los atacantes. De hecho, los había eliminado a todos en apenas 3 minutos. Sus palabras no se comprendieron de inmediato, pero cuando vieron la espada que traía como botín, la realidad los golpeó con fuerza. Esa espada pertenecía nada menos que a Rus, el maestro espadachín sagrado y alto ejecutivo de Atla. Su nombre era Rashi Burton, una hoja encantada capaz de cortar cualquier cosa. Sin dudarlo, Caín había matado a todos en su camino. La princesa, que hasta entonces había estado orando, se levantó de golpe, revelando su verdadera forma. Estaba lista para luchar, diciéndole a Caín que dejara el resto en sus manos. No había oído la conversación, así que no sabía que Caín ya se había encargado de los enemigos. Mientras tanto, en una pequeña posada de la capital del segundo continente, el emperador del truano Van, un ejecutivo de Atla clasificado octavo, recibió la noticia de que Rus había sido derrotado. Van, una figura poderosa, no esperaba ese resultado. Pero también había oído que la princesa tenía una sangre aún más poderosa que la del rey bestia. Era posible que hubiera despertado su poder y fuera ella quien derrotó a Rus. Originalmente, el objetivo era la princesa, pero con la derrota de Rus, sus planes se habían visto trastocados. Van decidió dejar todo en manos de la mujer que tenía delante, queriendo enfocarse en su propio trabajo. Sin embargo, lo que exactamente estaba haciendo seguía siendo un misterio. Al día siguiente, Caín se encontraba en las afueras de Barakal, en una ruina del bosque. Estaba solo porque el día anterior todos habían decidido separarse y reencontrarse en el lugar acordado. Al llegar 2 horas antes de la hora establecida, Caín eligió pasar el tiempo en autorreflexión. La autorreflexión, una práctica de observación sin subjetividad, tenía como fin alinear la esencia con la verdad. Estaba haciéndolo para encontrar una respuesta a una pregunta que su abuelo le había hecho hace mucho: ¿qué viene primero, el cuerpo que sigue a la mente o la mente que sigue al cuerpo? Estaba cerca de descubrirlo. Mientras tanto, la princesa y Nariel viajaban cuando la princesa, agotada tras haber despertado 2 veces en un solo día, percibió un aura extraña. Al seguirla, encontraron a Caín. La escena la dejó sin aliento, era como una pintura que su hermano mayor le había mostrado hacía años. Pero lo que realmente la impactó fue el maná oscuro y maligno que emanaba de él. Después de comer el durazno del reino inmortal, Caín había perdido la capacidad de usar maná. Sin embargo, cada vez que se sumergía en la autorreflexión, su maná regresaba temporalmente. Aún no entendía si ese regreso era resultado de la práctica o si simplemente era una recuperación momentánea. Al notar que lo observaban, se dio cuenta de que llevaban viéndolo unos 5 minutos sin que él lo notara. Cuando se acercó a ellas, la princesa se sobresaltó, pero enseguida lo tranquilizó, diciéndole que no pasaba nada. Solo estaba pensando. 20 minutos después, todos habían llegado. En realidad, llegaron tarde, y todo fue culpa de Caín. Su maná se había expandido, transformando el bosque en un laberinto. El maná era como parte de la naturaleza misma. Sin perder más tiempo, el grupo se puso manos a la obra.
La princesa seguía preguntándose sobre lo que había visto antes, sobre si ese maná oscuro realmente pertenecía a Caín. Sin embargo, confiaba en él y decidió no darle más vueltas. Planeaban abandonar la zona pronto, ya que el dirigible real llegaría en 4 días. Así que, por ahora, necesitaban avanzar. El oficial de suministros, el de comunicaciones, el explorador y el encargado del dispositivo de alarma mágica estaban presentes. Gracias al explorador y al dispositivo de alarma mágica, supieron que Atlas se había puesto en movimiento. Por suerte, no se dirigían hacia ellos, sino que estaban causando problemas en el distrito comercial de la capital. El verdadero problema estaba en Ironheart, donde Cole y Amy estaban en serios aprietos. Atlas quería firmar un contrato con Cole y lo estaban chantajeando. Si se negaba, amenazaban con arrojar a Amy al horno, donde los herreros funden el hierro. Afuera de Ironheart, miembros del supuesto grupo de autodefensa del continente central impedían la entrada de clientes, diciendo que era un feriado por un problema no resuelto en la forja. Pero lo que nadie sabía era que estos supuestos defensores eran en realidad agentes de Atlas, que habían construido una reputación falsa con el paso de los años. Uno de los hombres le advirtió al otro que no hablara del asunto, ya que estarían en serios problemas si alguien los escuchaba. De repente, apareció Caín y mató rápidamente a uno de los hombres. Les agradeció por la información, revelando que había estado escuchando todo el tiempo. Al principio, lo atacaron, pero cuando se dieron cuenta de que no eran rival para él, comenzaron a huir, pidiendo ayuda. Todo fue en vano, ya que los de afuera no podían verlos ni oírlos. Esto se debía a la barrera de la princesa, que había sido modificada después para convertirse en una formal que aislaba completamente el interior del exterior. La barrera solo duraría 10 minutos, pero eso era suficiente. El grupo ya había decidido cuál sería el rol de la princesa, sería la vanguardia, usando su poder absoluto para derrotar al enemigo la noche de luna llena. En los demás días, apoyaría al grupo con su formación de barreras. Al contar con el poder de la sacerdotisa o la princesa, las opciones de Cain se ampliaban. Mientras tanto, la situación de Amy había empeorado. Después de contar hasta 5, los hombres exigieron que Cole firmara el contrato con el vínculo que había aceptado, pero aún así arrojaron a Amy al fuego. Sin embargo, al darse la vuelta, descubrieron que quien gritaba y se quemaba no era Amy, sino un miembro de Atlas que la había arrojado al fuego. ¿Cómo era posible? Porque Caín ya estaba allí. Apareció detrás del miembro de Atlas con calma, explicando que morir quemado era la forma más dolorosa de morir. Cada respiración disolvía los pulmones mientras las llamas envolvían el cuerpo, y cada célula nerviosa simulaba dolor en un intento constante de resistir el fuego. Esta agonía extrema también hacía que fuera muy difícil perder la conciencia. Por cierto, Caín también arrojó al otro miembro de Atlas al fuego. Logró salvar a todos justo a tiempo, pero el rostro de Amy ya había sido gravemente dañado. Consideraron usar hielo, pero Caín los detuvo, explicando que solo empeoraría las cosas. Con una expresión llena de intención asesina, llamó rápidamente a la princesa. Cuando llegó, Caín le pidió que sanara a Amy. En cuestión de segundos, el rostro de Amy volvió a su estado original. Cole quedó asombrado, pues nunca había visto a una sanadora con tal poder. Comentó que no era de sorprenderse, siendo aliada de Cain. Con 3 minutos aún restantes en la barrera, decidieron abandonar Ironheart de inmediato. Cain dijo a su equipo que debían irse sin demora, aunque todos estaban preocupados por los suministros del almacén. Aún así, las armas podían reemplazarse. Sobrevivir era la prioridad. Cain levantó la mano, pidiéndoles que esperaran un momento. Luego se volvió hacia la princesa y le pidió que extendiera la duración de la formación. Ella logró extenderla 5 minutos más, lo cual era más que suficiente. El verdadero problema, sin embargo, era cómo transportar todas las armas, que eran más de 1000. Cain metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. La princesa, curiosa, se inclinó para inspeccionarla. Justo antes de tocarla, Cain la advirtió que no lo hiciera, pero ya era demasiado tarde. La caja se transformó de repente en un gran cofre con una boca abierta, aparentemente lista para devorarla. Sin embargo, Cain lo detuvo rápidamente. Es un misterio laberíntico nacido de la semilla de la codicia, explicó Cain. Es un cofre del tesoro viviente. Este cofre se usaría para guardar todas las armas. Tiempo después, un grupo de miembros de Atlas llegó al almacén, solo para descubrir que todas las armas habían desaparecido sin dejar rastro. Frustrados, decidieron capturar a las familias y parientes de los herreros y empleados de la tienda. Harían lo que fuera para atraparlos. Mientras tanto, Nariel ya había evacuado a las familias y conocidos de los implicados, sabiendo que Atlas seguramente iría tras los parientes de los herreros. En 4 días, llegaría una aeronave real para llevarlos.
Invitaron a Cole y a los demás al segundo continente, y aceptaron. Antes de irse, Cole pidió un favor, necesitaba un lugar donde trabajar, ya que quería terminar de forjar la espada de Caín hecha con madera de muérdago. Creía poder completarla en 4 días y ya le había dado un nombre, Mistlain. Más tarde, Nariel y la princesa lo llevaron a una fábrica abandonada. Era el único lugar que podían ofrecerle para trabajar. Cambiando de tema, la princesa le preguntó a Nariel si había logrado establecer contacto con su país. Nariel respondió que no había tenido éxito aún. Había sido difícil evitar los otros terminales de comunicación mientras intentaba conectarse directamente con el hermano de la princesa. Sin embargo, una vez que pudieran permitir que su señal fuera detectada por los demás terminales, lograrían el contacto de inmediato. El problema era que no podían correr ese riesgo todavía, ya que no sabían cuáles de los 13 terminales podían estar bajo el control de un espía de Atla. Sí, podría haber un espía entre los 13 terminales. Estos eran operados por 13 personas, todas figuras prominentes del país. Además del primer terminal, había 7 caballeros guardianes, 2 de los guerreros más poderosos y 3 altos funcionarios. Todos habían servido a la familia real por más de 20 años. La única persona que sabía que el maná único de la princesa era la clave de su poder era su hermano, el primer príncipe. No importaba cuánto tiempo llevara, solo contactarían a alguien que estuviera confirmado como no espía. La única persona en la que todos confiaban, el primer príncipe, altamente respetado. Más tarde, cambiaron de tema, y la princesa se preguntó en voz alta dónde estaría Caín. Estaban realmente sorprendidos. No solo poseía artefactos tipo mímico y de grado X, sino que además era increíblemente poderoso. No estaban seguros de su origen, pero confiaban en que no estaba alineado con el enemigo. A la princesa le costaba creer que pudiera ser un villano. Aún así, no podía ignorar el maná oscuro que había sentido dentro de él en ese momento. 4 días después, Caín y Nariel estaban conversando. Caín la elogiaba por su arduo trabajo durante esos días. Ya era hora de ponerse en marcha. Todos estaban listos. La princesa comentó que hubiera sido mejor si Caín nos acompañara, pero le aseguró que regresaría lo antes posible. Nariel dijo que debían volver rápido porque, si se demoraban, Caín tendría que encargarse de todo solo. Pero para Caín, eso sería demasiado molesto, así que decidió esperar su regreso. En cuanto a la espada, ya estaba terminada, pero Kale le pidió a Caín que no la tocara por un tiempo. Caín entendió y le agradeció, reconociendo que solo gracias a él su sueño se había hecho realidad. Tiempo después, la aeronave real del segundo continente finalmente llegó. Sin embargo, junto con el dirigible, también llegaron personas de Atla. Parecía que su información se había filtrado de alguna manera. Al principio, Atla solo iba tras la princesa, pero ahora habían descubierto que también era responsable de evacuar a los artesanos de Ironheart. Las fuerzas de Atla llegaron preparadas, sacando armas antibestia. Estas armas, que parecían simples altavoces, en realidad funcionaban como dispositivos supresores de circulación sanguínea. Sin embargo, esta vez ya sabían cómo enfrentarlas. Solo necesitaban dejar de usar la técnica de circulación sanguínea. Para los de Atla, la situación se volvió más molesta que otra cosa, ya que al principio les habían dicho que usar el dispositivo supresor sería suficiente para neutralizar a la princesa. Ahora se daban cuenta de que tenían que enfrentar mucho más de lo que esperaban. Todos estaban listos para luchar, pero la princesa tenía otros planes. Ordenó a los demás que retrocedieran, diciendo que tenía una forma de ganar tiempo. Su formación no se veía afectada por el dispositivo supresor, así que rápidamente levantó una formación de protección llamada Genbo. Con esto, ningún miembro de Atla podría poner un pie dentro. Mientras tanto, Caín se encontraba en la fábrica abandonada, observando la espada que Kale le había pedido no tocar. No podía esperar un mes entero sin hacer nada, y también tenía consigo a Black Fang, que había tomado prestada de Nariel. Sabía que no podía quedarse con ella por mucho tiempo si no actuaba de inmediato. Quién sabía si llegaría a tiempo, pero tampoco podía dejar la espada sola. En el lugar del conflicto, las personas de Atla no tenían manera de romper la formación y entrar, así que se quedaron esperando afuera, sin saber si rendirse o avanzar. Los demás ya habían subido al dirigible, excepto la princesa y Nariel. Nariel llamó a la princesa, pidiéndole que subiera con ellas. Sin embargo, la princesa respondió que no podía mantener la formación a distancia. Si se movía de ese lugar, la formación se rompería. Nariel se ofreció a ganar tiempo para que la princesa y el dirigible pudieran escapar. Pero la princesa, usando la orden de autoridad que había jurado no emplear jamás, le ordenó a Nariel que escapara sin importar el método. La orden de autoridad era un mandato obligatorio que no podía desobedecerse.
Cuando Nariel se convirtió en la guardiana real de la bestia, juró con sangre obedecer una sola orden así en toda su vida. Así que obedeció y escapó con el dirigible, dejando atrás a la princesa. La princesa ya había llegado a su límite y pronto perdió el conocimiento. Antes de que Atla pudiera hacer algo más, Caín apareció justo a tiempo, matando rápidamente al capitán y luego eliminando al resto del grupo, convencido de que no merecían vivir. Decidió llevar a la princesa a un lugar seguro para que pudiera descansar y recibir el tratamiento necesario. Mientras tanto, Van, el ejecutivo número 8 de Atla, estaba furioso tras enterarse de que habían fracasado en capturar a la princesa. Le dio a la chica que tenía delante la oportunidad de explicar lo ocurrido. Ella relató, desesperada, que un guerrero poderoso había aparecido de la nada y había salvado a la princesa. Para confirmar los detalles, su equipo había llevado un grabador de maná, pero curiosamente no había registrado ni un rastro del maná de ese guerrero, a pesar de ser un dispositivo de alta gama. Van sabía bien que solo 3 individuos eran capaces de evitar ser detectados por un dispositivo así. El primero era el santo de la espada del cuarto continente. El segundo, Reinhardt, el rey original del primer continente. El último era el misterioso líder de la organización Atla. Van rápidamente sacó una conclusión: existía la posibilidad de que Reinhardt en persona se hubiese infiltrado y aparecido en la escena. Si eso era cierto, significaba un desastre para ellos. Cuando la princesa recuperó la conciencia, se encontró en un lugar desconocido, dándose cuenta de que estaba confinada por esas personas. Una profunda tristeza la invadió al pensar en Ariel, preguntándose qué le ocurriría una vez que la orden se rescindiera y regresara a su país. Se encontraba en una situación increíblemente difícil, y las lágrimas comenzaron a fluir mientras el peso de todo caía sobre ella. Fue durante esa angustia que escuchó la voz de Caín. Al principio pensó que era una alucinación, pero a medida que su presencia se hizo más clara y él le tocó suavemente la frente para comprobar si estaba bien, se dio cuenta de que era real. Volvió a llorar, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Caín, malinterpretando sus lágrimas, pensó que tenía heridas físicas y rápidamente le ofreció un elixir. Este elixir en particular era extremadamente raro, se decía que tenía el poder de devolver la vida incluso a los muertos. En cuanto la princesa fue expuesta a su energía radiante, su dolor comenzó a desaparecer. Caín había sido advertido por su abuelo de que pronto vendría una prueba para la sacerdotisa, alguien que podía ver los hilos del destino, y le aconsejó asegurarse de que bebiera ese elixir cuando llegara el momento. A pesar de los efectos reconfortantes del elixir, la princesa se negó a aceptarlo, incapaz de obligarse a beberlo. Caín, percibiendo su rechazo, no insistió. En cuanto a la espada de Caín, la que Kale le había pedido que no tocara, él la había llevado consigo, aunque seguía sin estar seguro de su estado. Se preguntaba si la espada estaba madurando dentro de Mimik. En otro lugar, a bordo del dirigible real, Kale se culpaba por todo lo que había salido mal. En su mente, si la espada no hubiese necesitado madurar, Caín no habría tenido que quedarse en la fábrica y podría haber salvado a la princesa. Lo que no sabían era que ella ya había sido salvada. Déjame explicarte qué significa la maduración de una espada. Durante este proceso, una espada absorbe maná, y cuanto más absorbe, más poderosa se vuelve. Si existiera un lugar donde el maná fuera 5 veces más concentrado, la espada de Caín se convertiría en un arma divina. Desafortunadamente, la arrojó dentro de Mimik, que tenía concentraciones de maná 10 veces mayores que lo normal. La espada comenzó a brillar intensamente dentro del Mimik, y cuando Caín se dio cuenta de que el proceso de maduración se estaba acelerando, decidió que ya podían moverse, ya que pronto tendría la espada en sus manos. La princesa no tenía idea de hacia dónde se dirigían. Entonces Caín le explicó que era el momento perfecto para atacar la bahía central de Atla, y que podía hacerse prácticamente de inmediato. Supuso que si el ejecutivo hubiera estado presente durante el ataque al dirigible, habría intervenido, lo que significaba que probablemente estaba en una misión distinta, lejos del continente central. Caín le pidió a la princesa que cooperara con él, ya que necesitaba su ayuda. Naturalmente, ella aceptó. En la siguiente escena, nos encontramos en la base de vigilancia de Atla, en las afueras de Barakal. Todo el personal estaba en pánico, desesperado por encontrar a la princesa a toda costa. Si no la localizaban en 3 días, todos serían ejecutados. Mientras tanto, Caín y la princesa ya se habían infiltrado en la base, usando técnicas de supresión de percepción para bloquear las cámaras. Fue increíblemente conveniente, ya que Caín no tuvo que luchar contra nadie en el camino. Desafortunadamente, su sigilo no duró mucho y eventualmente fueron descubiertos. Pero no fue un gran problema para Caín, los eliminó al instante. El capitán del lugar llegó poco después de escuchar el alboroto.
Justo cuando Caín estaba por matarlo de un puñetazo, la princesa lo detuvo. Aún necesitaban una contraseña para acceder al sistema, y podrían utilizar a ese hombre para obtenerla. La princesa lanzó un hechizo sobre él. Aunque no estaban claros los detalles de la magia, funcionó. El hombre comenzó a responder todo lo que le preguntaban. Con acceso al sistema, comenzaron a revisar los reportes sobre la invasión de los distintos continentes. La información estaba presentada en porcentajes, y para el primer continente era del 99%. Caín provenía del primer continente, ¿y quién habría imaginado que el reino unificado establecido por su abuelo caería en tan solo 14 años? Lo que su padre estaría haciendo ahora era un completo misterio. Caín se sintió furioso y abrumado por la emoción, pero luego se disculpó con la princesa. En cuanto a los otros continentes, la situación no era mucho mejor. El tercero tenía un 11% de invasión, el cuarto un 48% y el segundo un 38%. Afortunadamente, la familia real de Bistan parecía resistir, lo que sugería que el hermano de la princesa no era un traidor. El verdadero problema, sin embargo, era la falta de confianza. Solo 3 personas conocían la operación de retorno, la princesa, Nariel y su hermano. La princesa creía que el malentendido ya se había aclarado, pero no era así. Nariel no estaba al tanto de la situación, y si llegaba a convencerse de que el primer príncipe era un traidor, nadie sabía lo que podría pasar. La princesa sabía que debía informar a su padre de inmediato, ya que cualquier demora podría sembrar la desconfianza dentro de la familia real. Atlas sin duda aprovecharía eso, lo que llevaría a la caída del segundo continente. Pero había un problema, no tenían forma de comunicarse con su padre. De repente, Caín sugirió que se dirigieran a la sede central de Atla en Buracal, que también era su base más grande, con más de 1000 miembros. ¿Por qué? Su plan era abrirse paso entre sus filas y asegurar un dispositivo de comunicación antes de que Nariel llegara al segundo continente. El tiempo se agotaba. Solo les quedaban 8 horas antes de que el dirigible alcanzara su destino. En la sede central de Atla, estalló el caos mientras todos se movilizaban para encontrar a la princesa. El comandante exigía que la localizaran lo antes posible, pero un grupo solicitó más tiempo. Eso era imposible, según el comandante, porque una persona en particular se dirigía hacia el continente central. Poco después, llegó otro grupo de Atla, el equipo que se suponía debía custodiar el puesto. Explicaron que fue el propio comandante quien les informó de la llegada de invasores y les ordenó dirigirse de inmediato al sótano. Todo esto era parte del plan de Caín. Él estaba detrás de todo, convencido de que, si reunía a todos en un solo lugar, podría eliminarlos de una vez. Cuando entró al sótano, la puerta se cerró detrás de él y se cortó la electricidad. Fue la princesa Do quien había desconectado la energía. También activó el talismán de mejora sensorial que le había dado a Caín, permitiéndole ver en la oscuridad. Uno por uno, Caín comenzó a matar a todos. Del otro lado, la princesa observaba, pero lo único que veía era a alguien malvado, alguien que disfrutaba matar. Sus sospechas aumentaron. Recordó la vez que había visto la energía oscura dentro de Caín. ¿Era ese su destino? Todo ahora apuntaba a que Caín era malvado. Caín había acabado con la mayoría del grupo, dejando solo a 3 personas escondidas. Los provocó, prometiendo perdonar a cualquiera que se disculpara. Todos salieron al mismo tiempo, pidiendo perdón, lo que no dejó a Caín otra opción más que matarlos. Había acabado con casi todos, y fue aún más impresionante porque tuvo que depender únicamente de su oído durante toda la pelea. La princesa le había dado un talismán para mejorar su visión en la oscuridad, pero no funcionó en absoluto. Cuando Caín salió del sótano, se sorprendió al encontrar a la princesa esperándolo afuera. Le había dicho que se fuera, sin embargo, la princesa no perdió el tiempo con rodeos. Le preguntó directamente si disfrutaba matar personas, ya que todo lo que vio antes sugería que sí. Caín intentó negarlo, pero antes de que pudiera decir algo más, apareció Van, el octavo en rango y ejecutivo de Atla. Sin dudarlo, Van atacó a Caín con su atributo de rayo. Su plan era eliminar primero a Caín y luego capturar a la princesa. Pero Caín no iba a caer tan fácilmente. Qué atrevimiento de Van al pensar que podría derrotar al protagonista solo con un ataque de rayo. Cuando el humo de la explosión se disipó, descubrieron que Caín estaba completamente ileso. Rápidamente contraatacó, golpeó a Van y lo empujó contra la pared. Esto le dio a Caín un momento para aprovechar la ventaja por completo. Caín le entregó a la princesa el alma del Eritine Foubistrin que había extraído del Mimic. Era un objeto sagrado del primer rey bestia. ¿Por qué lo tenía Caín? Su abuelo se lo había robado al rey bestia para purificar la verdadera naturaleza de Caín, pero también le había dicho que algún día debía devolvérselo a la princesa. Ese objeto sagrado tenía el poder de despertar la sangre latente de los Bistrin.
La sacerdotisa que lo portara sin duda se convertiría en la bistrín más poderosa que haya existido. Caín le dijo que luego le explicaría los detalles, pero por ahora debía aceptar el objeto y salvarlo más tarde, ya que probablemente quedaría inconsciente después de derrotar a Van. Le pidió que se alejara de allí, ya que Van acababa de levantarse nuevamente. Van lanzó otro ataque de rayos contra Caín, pero Caín lo bloqueó con una espada rota. Inicialmente, Caín había pensado que estar en el octavo puesto sería algo importante, pero ahora Van no parecía tan impresionante. Caín atrapó el golpe de rayo de Van con las manos desnudas, sorprendiendo a Van. Con su golpe final, Caín mató fácilmente a Van. Mientras tanto, la princesa ya estaba en la sala de control, aún indecisa sobre si era correcto usar el artefacto divino. Sin embargo, no tenía tiempo para dudar, ya que escuchó pasos acercándose. La gente de Atla había notado que el sistema de seguridad seguía apagado, creyendo que había un intruso en la sala de control. Sin pensarlo dos veces, la princesa decidió usar el artefacto. Su padre le había dicho que el artefacto divino del primer rey bestia era tanto una bendición como una maldición. ¿Por qué? Permíteme explicarlo. Si el elegido empuñaba el artefacto, recibiría una gran bendición. Pero si la persona no era el elegido, le costaría la vida. Era una situación de vida o muerte. Aunque dudosa, la princesa recordó a Caín, y al final cedió. Activó el artefacto divino. Y, por supuesto, no murió. Había trabajado incansablemente por devoción, sacrificado su cuerpo y jurado lealtad, por lo que recibió la bendición. Después de usar el artefacto divino, la princesa pudo ver todo con claridad. Notó que, tal como Caín había dicho, él perdió el conocimiento después de derrotar al emperador del trueno Dan. Sin embargo, aún había personas dirigiéndose hacia la sala de control, así que primero tuvo que ocuparse de ellas y luego llevar a Caín a un lugar seguro. Cuando las personas de Atla entraron en la sala de control, la encontraron vacía. Mientras ocultaba su presencia y permanecía invisible, la princesa derribó a 2 de ellos. Solo quedaban 10. En la siguiente secuencia, Caín se encontraba enfrentando a un ejército en el campo de batalla, con una pared entre él y su oponente, su yo futuro. Estaba tratando de enfrentarse a la princesa, quien se convertiría en la 37ª reina bestia. Después de una intensa batalla, la princesa lo derrotó y lo mató. Caín creía que ese era su futuro. Más tarde, la princesa logró salvar a Caín y lo llevó a un lugar seguro. Él aún no despertaba, y solo les quedaban 4 horas antes de que Nariel llegara al segundo continente. Según la princesa, el dispositivo de comunicación que encontró en la base de Atla también estaba roto, posiblemente intencionalmente, para evitar que alguien pudiera comunicarse con otros. Dejando esos pensamientos de lado, decidió tomar aire fresco. La princesa sintió que su poder despertado se agitaba dentro de ella, pensando que era debido a la luna llena, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Fue el artefacto divino el que había provocado el despertar, permitiendo que su sangre se activara incluso sin la luna llena. Confirmó esto después de mirarse en un espejo de bolsillo. Su felicidad no duró mucho, sin embargo, porque alguien más llegó. El ejecutivo de rango 1 de Abalta, conocido como Estrella de Mar, estaba allí porque había escuchado que el emperador del trueno Van acababa de morir. Supuso que Reinhard von Euclid era el responsable de la muerte de Van. Estrella de Mar exigió que la princesa le dijera dónde estaba Reinhard, pero ella no tenía idea de lo que hablaba. Solo 3 personas podían matar al emperador del trueno de esa manera tan despiadada. El jefe de su organización, el maestro de espada del cuarto continente y Reinhard von Euclid, el supremo gobernante del primer continente. En ese momento, el único cuya ubicación desconocía Estrella de Mar era Reinhard. Estrella de Mar estaba seguro de su suposición, pero la princesa trató de explicarle que solo estaba malinterpretando la situación. Sin embargo, él creía que ella estaba trabajando con Reinhard. También notó que ella trataba de proteger la cueva detrás de ella. Entonces pensó que Reinhard debía estar adentro, escondido. Arrojando a la princesa a un lado, Estrella de Mar apuntó a la cueva con una lanza de acero. La princesa trató de intervenir, decidida a proteger a Caín, que estaba inconsciente dentro. Desafortunadamente, Estrella de Mar logró lanzar la lanza, y estuvo a punto de alcanzarla. Ella apenas logró esquivar el ataque gracias al artefacto divino. Estrella de Mar, sin interesarse por la princesa, lanzó la lanza en la cueva. La fuerza de la lanza destruyó toda la cueva, pero no hubo reacción desde adentro. ¿La razón? Alguien que pudiera derrotar al emperador del trueno no moriría tan fácilmente. Por otro lado, la princesa estaba furiosa. No podía creer que no hubiera podido proteger a Caín, quien le había confiado su vida. Estaba lista para matar a este tipo de Estrella de Mar, o lo que sea que se llamara, pero no se lo ponía fácil.
Comenzó a lanzar múltiples lanzas hacia ella, y esquivarlas le costaba todo su esfuerzo. Justo cuando la situación parecía empeorar, escucharon la voz de Caín desde debajo de las rocas. Caín acababa de despertar y estaba de mal humor, frustrado por la larga pesadilla que acababa de sufrir. Necesitaba algo en lo que desahogar su ira. Estrella de Mar lo reconoció al instante como el hijo de Reinhardt, y se sorprendió. Según el mundo, Caín debería estar muerto. La sacerdotisa había anunciado la muerte de Caín a manos de su abuelo, Reinhard von Euclid. Pero aquí estaba Caín, vivo y de pie frente a él. Esto significaba que Reinhardt había mentido a todos para proteger a Caín. El deseo de venganza de Estrella de Mar creció más. Ahora estaba decidido a presentar la cabeza de Caín a Reinhardt como el acto final de venganza. La princesa quería ayudar a Caín, pero al recordar la pelea anterior, se dio cuenta de que solo sería una carga. Así que decidió esperar su regreso, diciéndole que estaría allí cuando él regresara. Estrella de Mar estaba seguro de que ganaría y lanzó otra lluvia de lanzas hacia Caín. Sin embargo, Caín trató de defenderse cortando las lanzas con su espada. Para su sorpresa, la espada se derritió al instante y fue golpeado por una lanza. La habilidad de Estrella de Mar, Masacre Metálica, le permitía destruir cualquier metal y absorberlo como su propio poder. Incluso podía afectar el metal en la sangre de Caín, lo que hacía la situación aún más peligrosa. Este poder era extremadamente raro, y Estrella de Mar lo había obtenido con el único propósito de matar al tirano Reinhard von Euclid. Era similar a los tesoros del fondo del mar que Caín había absorbido, pero en lugar de desensamblar materiales, Estrella de Mar absorbía metal. En medio de la batalla, Caín encontró imposible desensamblar la lanza mientras estaba siendo atacado. Su única opción era golpear primero, pero Estrella de Mar fue rápido en detenerlo. Sus poderes eran versátiles, funcionando tanto como defensa como ataque, lo que hacía casi imposible para Caín dar un golpe. A pesar de la fuerza de la habilidad de Estrella de Mar, Caín estaba decidido a encontrar una debilidad. Tardó un poco, pero Caín notó que el Starfish estaba ajustando la fuerza de la capa protectora a su alrededor manipulando el metal. Aunque le tomaba solo 0,1 segundos hacer estos ajustes, Caín se dio cuenta de que esa era su oportunidad. Usando su increíble velocidad, se lanzó hacia adelante y, en un abrir y cerrar de ojos, le dio un potente golpe al Starfish. Este salió volando por el aire, claramente atónito por el golpe inesperado. Sin embargo, el Starfish no sufrió daño alguno, ya que su cuerpo era tan duro como el metal, por lo que no recibió daño de ataques contundentes. Caín comenzó a pensar en cuál podría ser la debilidad del Starfish. Ya había intentado atacarlo con espadas y golpes, pero nada había funcionado. Ahora estaba completamente sin maná, incapaz de usar magia. Sin otras opciones, no le quedó más remedio que confiar en su espada. Abrió el Mimic y la espada apareció. La hoja, ahora completamente manifestada, era la espada divina conocida como Mistrine. El Starfish, furioso, asumió que Caín lo estaba burlando, especialmente cuando una espada de madera apareció de repente de la nada. Sin embargo, pronto quedó claro que no era una espada de madera común. Sin maná, Caín cortó rápidamente los brazos del Starfish. La velocidad y eficiencia de su ataque fueron asombrosas. No pudo evitar preguntarse qué tipo de precio habría pagado Caín para empuñar una arma tan poderosa. Pero había un malentendido. Caín se lanzó hacia adelante y explicó que nunca había luchado con toda su fuerza antes. No porque no pudiera, sino porque nunca había habido una arma lo suficientemente fuerte como para manejar su poder. Esta sería la primera vez que desataría su verdadera fuerza. Y le preguntó al Starfish si podía soportar un solo golpe. Al balancear la espada, el Starfish simplemente desapareció, borrado en un instante. La espada había soportado la fuerza del golpe. La sensación fue emocionante. Su abuelo siempre le había dicho que luchar con una espada era emocionante, pero Caín nunca había entendido completamente lo que quería decir hasta ahora. Ahora finalmente lo comprendió. Caín revisó si el Starfish había reunido alguna información sobre él. Tras una breve inspección, encontró una verificación de datos, pero antes de poder procesar algo más, todo empezó a desdibujarse. Podría haber sido por la pérdida de sangre. La princesa llegó poco después, pero antes de que pudiera hablar, Caín se desmayó. Un tiempo después, se sumió en otro sueño. Esta vez, donde luchaba como un verdadero villano. Sin embargo, esta vez no era la princesa a quien se enfrentaba, sino una chica diferente. Su nombre era Serena Sored, y tenía el título de la luz que persigue la verdad. Después de una feroz batalla, el resultado fue el mismo que antes. Caín fue asesinado, esta vez por la propia Serena. Cuando Caín despertó, se encontró en una posada. La princesa dormía en una mesa cercana.
Al ver el artefacto divino descansando sobre su cabeza, Caín se dio cuenta de que se había arraigado por completo en ella. No podía creer que se hubiera desmayado 2 veces seguidas. Pero lo que más le preocupaba era la sensación de que el tiempo había pasado de manera muy similar a antes. Cuanto más pasaba el tiempo, más detallados se volvían sus sueños. Comenzó a preguntarse, ¿era este su futuro? Si era así, ¿había alguna esperanza para él, o su único camino era destruir este mundo, sin importar las decisiones que tomara? Si ese fuera el caso, no sabía cómo podría continuar viviendo. De repente, la princesa despertó, y quedó claro que no había estado tratando de dormir en absoluto. Simplemente se había quedado dormida. Había estado intentando contactar con el segundo continente utilizando el dispositivo de comunicación que habían recuperado de la base Atla. Desafortunadamente, no había tenido éxito. Ninguno de sus códigos de comunicación funcionaba, y después de todo su arduo trabajo para conseguir el dispositivo, seguía sin poder hacer contacto. Ahora no sabía qué hacer. Caín, dándose cuenta de que no había otra opción, le pidió que le entregara el dispositivo de comunicación. Después de ingresar el código correcto, finalmente se activó y se conectó con el segundo continente. Al otro lado del dispositivo estaba el padre de la princesa, el rey mismo. Caín había usado el código de comunicación de su abuelo desde el primer continente, lo que llevó al rey a creer que era Reinhardt quien se ponía en contacto después de tanto silencio. Inmediatamente comenzó a gritar de rabia. La razón de su furia era clara. Reinhardt había robado su artefacto divino, y por supuesto, el rey estaba furioso. Pero había más. Reinhardt había dejado una carta ominosa explicando que tomaba prestado el artefacto divino por un tiempo y lo devolvería más tarde. También solicitó que cuidaran bien del dispositivo de comunicación, ya que sin él no podría contactarlos. Por eso, el rey aún tenía el dispositivo en su posesión. El rey siguió gritando sin pausa, pero después de un rato se dio cuenta de que la persona al otro lado no era Reinhardt, era su hija y no entendía por qué. Sin embargo, esto no era lo principal. La princesa rápidamente le preguntó si estaba solo y, tras confirmar, explicó la situación. Entonces surgió una pregunta en la mente del rey. ¿Por qué su hija tenía el dispositivo de comunicación que se suponía que pertenecía a Reinhardt? La princesa no sabía cómo responder, así que Caín susurró en su oído sugiriéndole que inventara algo. Mientras susurraba, ella se sonrojó. Siendo mitad zorra, sus orejas eran un punto sensible para ella. Avergonzada, logró inventar algo, aunque no tenía idea de que Caín no entendía el lenguaje animal. Después de colgar, la princesa se enteró de que Caín era el nieto de Reinhardt. No mucho después, comenzó a hablar de lo mucho que se parecían entre sí, afirmando que había sabido desde el principio que había algo familiar en ellos. La princesa preguntó por qué Caín no le había dejado explicarle todo a su padre. Después de todo, Reinhardt no había robado el artefacto con la intención de quedárselo, planeaba devolverlo. Sin embargo, Caín señaló que era mejor no revelar esto, ya que el rey bestia era conocido por su mal genio y su deseo de pelear. Más tarde, decidieron analizar el chip de datos que habían recuperado del Starfish. Mientras revisaban los datos, encontraron un video con Sorrena Sorret, una de las 3 personas con las que Caín estaba fuertemente relacionado. Pero, ¿por qué ella estaba en el video? Resultó que Atla había estado investigando sus actividades. El chip de datos también contenía información sobre Caín, declarando su muerte, un error basado en información incorrecta de la doncella. Justo cuando estaban a punto de apagar el dispositivo, descubrieron que la tasa de invasión del tercer continente estaba listada como 0%. Esto significaba que la información que habían recibido de la Atla base de Barakal era incorrecta. Caín sospechaba que los datos del Starfish estaban más actualizados. Recientemente, el tercer continente había recuperado toda la maquinaria crucial que Atla había robado y reclamado fábricas solo 3 horas después de que Atla las hubiera conquistado. La pregunta ahora era quién había logrado empujarlos de nuevo. Debería haber sido casi imposible, a menos que hubieran previsto el futuro y planeado en consecuencia. El siguiente plan de Caín era primero eliminar a los ejecutivos restantes o regresar al continente central. Después de eso, se moverían al otro continente. Según el rey, el jefe que mencionó Starfish probablemente regresaría al continente central una vez que escuchara las noticias de sus muertes. El jefe de Atla era una figura misteriosa. Nadie sabía su edad, nombre ni siquiera su género. Todo lo que sabían era que lo llamaban el Absoluto y empuñaba un arma poderosa. Caín aún no sabía si podría competir con este jefe, pero si lo encontraba ahora, era muy probable que muriera. Tampoco podía olvidar la nota que su abuelo le había dejado, advirtiéndole que sería asesinado, por Atla. Caín devolvió el amuleto que la princesa le había dado la última vez, el cual estaba destinado a mejorar sus sentidos, y mintió diciendo que no lo había usado.
La princesa comenzó a pensar profundamente y finalmente entendió. Se dio cuenta de que había malinterpretado completamente sus intenciones y había asumido que él estaba disfrutando de la violencia, sin saber lo que realmente estaba pasando. Sin pensarlo demasiado, decidieron volver a dormir, sabiendo que no pasaría mucho tiempo antes de que los ejecutivos de Atla invadieran el continente central. Como Caín había esperado, después de recibir el informe de destrucción de la sede central, se enviaron a 4 ejecutivos de nivel medio para investigar los daños. Sin embargo, durante la investigación, los ejecutivos fueron encontrados muertos. La persona que descubrió esto creyó que no era un incidente, sino un accidente. Luego envió una solicitud de apoyo a los ejecutivos de nivel superior. Justo cuando se envió la solicitud, Caín lo mató también. Por cierto, para aquellos que no lo sepan, Caín también fue el que mató a todos los ejecutivos de clase media. Mientras tanto, después de ver la solicitud, el jefe de Atla, también conocido como el Absoluto, se emocionó ante la perspectiva de conocer a la persona responsable de matar a todos los ejecutivos. Unos días después, en el puerto central de Suru, Caín y la princesa se enteraron de que los ejecutivos restantes llegarían pronto, por lo que decidieron quedarse en espera allí. También planeaban hacer un reconocimiento del área, pero la princesa creía que si se disfrazaban, no serían capaces de distinguir a los ejecutivos entre sí. Sin embargo, Caín podía diferenciarlos, aunque no podía explicárselo a la princesa. De repente, Caín sintió una aura familiar, como la calidez del sol. El origen de esta aura era el dios de la espada y su discípulo, Rayu Surin. Sin embargo, había algo más con ellos. Una enorme niebla negra girando en patrones caóticos como nada que Caín hubiera visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, el dios de la espada sintió una amenaza de muerte y se teletransportó detrás de Caín, creyendo que era un asesino que había venido a saludarlos en plena noche. Pero al acercarse, reconoció a Caín de hace un mes. Si no recuerdas esa escena, no te lo recordaré. Caín también lo reconoció como la figura que lo había estado observando. Caín pensó que si el dios de la espada había estado en el cuarto continente, debía haber sabido de él. En ese momento, Caín no tenía idea de lo que el dios de la espada planeaba. Consideró explicarse, pero ¿y si el dios de la espada estaba involucrado con Atla, lo que explicaría su observación previa? A pesar de la incertidumbre, Caín decidió explicarse. Le dijo al dios de la espada que no había venido con malas intenciones. Estaba buscando a otra persona y el dios de la espada simplemente había entrado en su línea de visión. Entonces, Rayu Surin, la preciada discípula del dios de la espada, llegó y declaró que esto no podía ser una coincidencia, ya que habían estado a solo 7 o 8 kilómetros de Caín. La presencia de Rayu Surin le recordó a Caín algo que su abuelo le había dicho. Ella era la mujer desvanecida con la que se suponía que iba a enamorarse junto con la princesa, también conocida como la doncella del santuario que vigila el destino, y Sorena Sored, la que persigue la verdad. Esas eran las 3 mujeres. Rayan creyó que lo mejor era eliminar a Caín de inmediato. En sus ojos, fácilmente podría ser parte de Atla, y no podían correr ese riesgo. Sin embargo, antes de que las cosas pudieran escalar más, el hombre con la oscura aura que apareció antes también llegó. Resultó que era otro discípulo del dios de la espada. Caín no detectó señales de magia de transformación corporal, ni siquiera rastros de las técnicas de disfraz de la escuela Jeffreel. Era como si el hombre no estuviera disfrazado en absoluto. Esta era su verdadera forma, pero si esta realmente era su forma real, seguro que el dios de la espada habría notado algo. De alguna manera, el hombre estaba ocultando ese nivel de malicia, y Caín no tenía idea de cómo lo estaba logrando. Los discípulos de la oscura aura detuvieron a Rayurin, diciendo que no debían sacar conclusiones tan rápido. Caín sabía que tenía que aclarar el malentendido antes de que empeorara. Así que mostró su emblema del primer continente, identificándose como el nieto de Reinhard von Euclid y príncipe del reino Euclid. El grupo quedó atónito. Caín no se detuvo ahí. Incluso mostró el mimic que su abuelo le había dado como prueba adicional. Después de todo esto, el dios de la espada finalmente se convenció. Creyó que no había forma de que alguien como el nieto de Reinhard pudiera ser un asesino. El hombre de la oscura aura se disculpó por su grosería y dijo que estaría encantado de convertirse en conocido de Caín. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Caín, sin dudarlo ni un momento, le cortó la cabeza. Rayu Siren, llena de ira al presenciar la decapitación, cargó contra Caín, pero no era rival para él. Caín trató de explicarle que el hombre que acababa de matar no era su superior. Era en realidad el jefe de Atla, conocido como el Absoluto. El dios de la espada intervino, deteniendo a Rayu y declarando que si Caín fuera a ser ejecutado, sería por su mano, no por la de ella. Aún así, ella no se echó atrás. Una vez que las cosas se calmaron un poco,
el dios de la espada exigió pruebas. Le pidió a Caín que presentara evidencia de que su discípulo había sido verdaderamente el jefe de Atla, ya que no había rastros sospechosos en el cadáver de Sellán. Pero Caín admitió que no tenía evidencia ni forma de explicarse claramente. Al escuchar esto, la ira del dios de la espada estalló. En sus ojos, Caín había tomado una vida basándose solo en sospechas, y le parecía que Reinhardt había criado mal a su nieto. Sin más advertencia, el dios de la espada lanzó un ataque. Caín sabía que si no lo contrarrestaba, moriría en el acto. Justo cuando la espada estaba a punto de golpearlo, el mana de Caín de repente volvió a él. Logró bloquear el golpe con su espada. El dios de la espada saltó hacia atrás, preparándose para atacar de nuevo. Pero antes de que pudiera hacerlo, su brazo fue cortado. Todos se quedaron congelados. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién cortó el brazo del dios de la espada? Fue Sellán. A pesar de que le faltaba la cabeza, todavía estaba de pie, espada en mano. Miró directamente al dios de la espada y declaró que la cabeza de Caín le pertenecía. La escena cambió a un flashback. Caín y su abuelo estaban profundamente en discusión. Por primera vez, su abuelo le habló de un poderoso sindicato criminal que gobernaba el continente central, conocido como Atla. En cuanto al misterioso jefe de Atla, el absoluto, nadie tenía información real, ni sobre sus habilidades ni sus verdaderas intenciones. Incluso el abuelo de Caín admitió que no sabía nada de él. No se suponía que él formara parte del futuro de Caín, pero las acciones de Caín claramente habían alterado el curso del destino, causando que estallara este caos. Por eso, su abuelo le advirtió que tuviera cuidado. El absoluto podría tener poderes que Caín no podría entender. De vuelta al presente, Caín se sintió agradecido por la advertencia, aunque nunca esperó que la inmortalidad fuera uno de esos poderes. Rayu Sirin inicialmente supuso que Sellán estaba bajo algún hechizo, pero el dios de la espada rápidamente la corrigió, afirmando que el hombre ni siquiera era Sellán. Entonces, Sellán habló. Insistió en que era Sellán, el leal discípulo del dios de la espada. Incluso recordó recuerdos personales del pasado y finalmente reveló su verdadera forma. El cuerpo que el dios de la espada conocía no era más que un disfraz creado, uno que había preparado mucho tiempo antes para el momento en que mataría a su maestro. Sin decir una palabra, el dios de la espada se lanzó a la batalla usando todo lo que tenía. Sus instintos eran agudos, sus golpes llenos de precisión, pero nada de eso fue suficiente. Para sorpresa de todos, el dios de la espada estaba completamente superado. Sellán luchaba como alguien de un nivel completamente diferente. El dios de la espada sintió una profunda tristeza. Incluso con sus instintos, pudo sentir el poder misterioso que tenía frente a él. Y ahora, con un brazo perdido, ya no podía derrotar a su discípulo. Dándose cuenta de esto, le dijo a Caín y a los demás que escaparan con todo lo que tuvieran. Él les daría tiempo. Caín y los demás obedecieron sin dudarlo. Mientras huían, Sellán se distrajo momentáneamente al mirarlos, y el dios de la espada aprovechó la oportunidad. Estuvo a punto de golpear a Sellán, pero Sellán logró retroceder a tiempo. Aún así, después de un breve intercambio, el dios de la espada logró atravesar el corazón de Sellán con su espada. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para matarlo. Ni un golpe al corazón. Era verdaderamente inmortal. Sellán ascendió repentinamente al aire, declarando que sabía que solo con la esgrima no podría derrotar al dios de la espada. Pero tenía otros trucos bajo la manga. Mientras volaba, convocó un poder que recordaba al meteorito de Madara Uchiha. Una enorme roca apareció en el cielo y comenzó a caer hacia la tierra. Mientras tanto, mientras Caín corría, vio el meteorito. Algo sobre él le resultó familiar. De vuelta en el campo de batalla, el dios de la espada comenzó a reflexionar sobre su vida. Hace 70 años, él también había sido discípulo de alguien. Bajo el brutal entrenamiento de su maestro, casi murió innumerables veces. Pero aprendió una lección crítica, nunca bajar la guardia. Desde ese día, juró que si alguna vez tomaba discípulos propios, se haría responsable de ellos hasta el final. Ahora se daba cuenta de que perder su brazo derecho fue el precio de esa negligencia. Confiar en Sellán había sido su fracaso como maestro y ahora era su deber asumir la responsabilidad acabando con la vida de su discípulo. Con esa resolución, el dios de la espada desató su arma definitiva. Este sería su último regalo para Sellán. Cuando la blandió, su espada cortó todo, el meteorito y a Sellán mismo. Observando desde la distancia, Rayu Sirin pensó que el dios de la espada finalmente había ganado. Pero Caín le dijo que aún se estaban yendo. Ese hombre no estaba muerto aún, y el dios de la espada lo sabía también. La presencia de Sellán desapareció repentinamente, lo que significaba que podría estar oculto cerca. En el siguiente momento, apareció detrás del dios de la espada y lanzó un ataque, esta vez usando fuego.
El dios de la espada intentó contrarrestar, pero algo se sentía extraño. No podía sentir la usual sensación de cortar el mana. Su espada no logró atravesar las llamas, y al final, fue alcanzado por el fuego. El daño fue grave. El dios de la espada ahora estaba en una delgada línea entre la vida y la muerte. Aunque aún respiraba, Seiyan decidió terminar con todo rápidamente, apuntando a acabar con él. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, una espada atravesó su torso. ¿Quién lo golpeó? Fue Rayu Sirin junto con la princesa. Los dos habían estado ocultando su presencia usando una formación que Seiyan no había notado. Sin embargo, bajo presión, su talismán de formación se quemó. En verdad, nunca habían huido realmente. Todo había sido idea de Caín desde el principio. Él creía que si había siquiera la más mínima oportunidad de salvar al dios de la espada y derrotar al absoluto, esa era la oportunidad. Mientras Seiyan hablaba con la princesa y Rayu Sirin, distraído por su aparición repentina, no se dio cuenta de lo que Caín estaba haciendo detrás de él. Caín estaba usando el elixir de la vida en el dios de la espada. Luego, Seiyan le preguntó a Caín si sabía desde el principio que Seiyan lo perseguía y por qué. Caín sí lo sabía. En el momento en que Seiyan convocó ese meteorito antes, algo se activó profundamente en la mente de Caín. Un sueño que había olvidado hacía mucho tiempo. En innumerables sueños que Caín había experimentado, había asumido muchas identidades. En uno, lo llamaban el destructor loco. En otro, un rey solitario, y en otro más, era el absoluto. En esas visiones, hacía llover meteoritos del cielo, empuñaba el poder del mundo y usaba el poder de la creación para lograr todo lo que deseaba. Incluso creó armas biológicas únicas para él e inventó el mismo concepto de inmortalidad, volviéndose incapaz de morir. Ese mismo poder, que una vez estuvo contenido en un anillo, ahora había fluido hacia Seiyan. Sin embargo, incluso ahora, el poder del absoluto aún ansiaba a Caín, como si deseara regresar a su maestro original. Para Seiyan, esto era una afrenta. El hecho de que Caín pudiera robarle poder solo por estar cerca era inaceptable. Enfurecido, Seiyan declaró que antes de que Caín pudiera tomar más, lo mataría. Invocó su magia. Magia de creación de origen quintal. Creación de vida. Criaturas sombrías semejantes a lobos materializaron y se lanzaron hacia Caín. Caín intentó derribarlas, pero fue inútil. Estos seres no querían vivir. Estaban hechos para morir. Aunque los golpeara, no perecerían realmente. Seiyan les había otorgado los conceptos de inmortalidad y división. Cada vez que eran heridos o asesinados, se dividían en más. Mientras Seiyan explicaba esta habilidad como división, el comportamiento se veía más como multiplicación. De todos modos, Caín ahora enfrentaba una interminable horda. Volviendo a la batalla, Caín se dio cuenta de que intentar matar a los lobos solo provocaría que se multiplicaran. Sin más opciones, se centró en mantenerlos a raya. Se volvió hacia la princesa y le preguntó si podía usar una formación de sellado para atrapar a las criaturas. Desafortunadamente, la magia de Seiyan había quemado todos sus talismanes. Aún así, la princesa dijo que podría manejarlo si tuviera un poco más de tiempo. Caín asintió y les dijo que se concentraran en escapar. Él les compraría el tiempo necesario. Por ahora, su único objetivo era retrasar a las criaturas y evitar que sus números crecieran más. Cuando uno de los lobos sombríos le clavó los dientes, Caín percibió las 4 fuerzas que se habían utilizado en su creación, Ai, Koro, Beihane y Sora. Usando su propia magia, Caín logró destruir la estructura interna de las runas de la criatura porque esas fuerzas eran originalmente suyas. Sin embargo, Seiyan no se sorprendió. Ya sabía del problema de maná de Caín. Aunque Caín había logrado destruir uno de los lobos, Seiyan era consciente de que la magia destructiva de Caín solo podría usarse unas pocas veces más. Mientras tanto, Caín creía que si podía aguantar el tiempo suficiente para que el dios de la espada se recuperara, aún habría una posibilidad de ganar. Sin embargo, Seiyan reveló que era inútil. La magia que había usado era una forma de creación conceptual, una que encarnaba la muerte misma. En ese estado, el dios de la espada quedaría atrapado en un ciclo constante de regeneración y descomposición. Y una vez que su fuerza vital se agotara, moriría realmente. Cuando Caín se quedó sin opciones, Rayurin intervino. Los preparativos de sellado ya habían sido completados. Después de una breve lucha, finalmente lograron sellar a las criaturas. Con esa amenaza contenida, Caín se apresuró hacia el dios de la espada, con el objetivo de extraer la magia mortal que Seiyan le había implantado. Seiyan, sin querer permitir esto, se movió para detenerlo. Rayu Suran intentó detener a Seiyan, pero fue empujado a un lado. Luego, Seiyan logró apuñalar a Caín con una espada. En lugar de eso, comenzó a absorber el poder de Seiyan. En ese momento, se desveló la historia de fondo de Seiyan.
15 años antes, el día en que de repente heredó el poder del absoluto, supo al instante sobre su dueño original, Caín. También se dio cuenta de que si Caín permanecía vivo, el poder inevitablemente regresaría a él. Para evitar esto, Seyán decidió que Caín debía ser eliminado. Estabilizó Atla y estableció una vasta red de información a lo largo de todos los continentes en su búsqueda. Dedicó más de una década a esta misión. Sin embargo, a pesar de todo, había nacido incapaz de derrotar a Caín. Regresando al presente, Seyán decidió escapar antes de que todos los poderes regresaran a Caín. Usó magia de creación de origen cuádruple, subespacio, para huir rápidamente del área. Pero de repente, se encontró cortado por la mitad. Fue el dios de la espada quien lo derribó. En su día, el dios de la espada había comprendido que dentro de la frontera entre la vida y la muerte, no existía una verdadera frontera. Y si no había límites verdaderos, entonces, naturalmente, su espada podría cortar cualquier cosa. Esa realización le permitió cortar a Seyán incluso ahora, a pesar de que Seyán se había desplazado a otro espacio. En pánico, Seyán intentó huir nuevamente, sabiendo que si se quedaba, seguramente moriría. Lo que no se dio cuenta fue que ya era demasiado tarde. Caín se había convertido en el verdadero absoluto. Caín dejó a todos en shock. Sin vacilar, declaró que Seyán debía recibir el castigo correspondiente a sus crímenes. Invocó la creación de los cielos y la tierra, quemando el infierno para incinerar a Seyán, creando un mundo entero solo para su ejecución. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Seyán estalló en carcajadas. Creía que Caín había cometido un error al reclamar los poderes del absoluto, pensando que ese poder lo ataría al concepto absoluto del destino, una maldición disfrazada. Luego, después de todo esto, Seyán se quitó la vida. Lo único que quedó fue el poder del absoluto. El poder habló con Caín, afirmando que no eran seres separados. Eran uno. Creía que Caín ya lo había aceptado anteriormente para matar a Seyán. Pero recordando el consejo de su abuelo, debía controlar su poder él mismo, Caín rechazó el poder por completo. Aclaró que solo había tomado un fragmento de él para derrotar a Seyán. Después de decir esto, Caín se fue y regresó a su mundo. Allí, les informó a todos que finalmente todo estaba bien. Tan pronto como dijo eso, se desplomó y perdió el conocimiento. Desde los cielos, el abuelo de Caín observó los eventos desarrollarse, aliviado y feliz de que Caín no hubiera sido consumido por el poder. Justo entonces, un ángel llamado Nepilim se acercó por detrás de él y comenzó a burlarse de él por sonreír finalmente. Mientras ella se sentaba junto a él, el anciano se levantó para irse. Antes de partir, le dijo que cuando Caín llegara al cielo, le encomendaba su cuidado. Nepilim aceptó la responsabilidad, prometiendo cumplir su papel como guía de Caín fielmente. En la siguiente escena, Caín recobró el conocimiento y se dio cuenta de que se había desmayado en ese momento. Al despertar, el mimetizador en el escritorio a su lado comenzó a moverse. Luego notó una carta junto a él, un mensaje de su abuelo. La carta decía que si Caín la estaba leyendo, había manejado con éxito al absoluto. Su abuelo mencionó que tenía algo importante que compartir. Pero en lugar de escribirlo directamente, le pidió a Caín que hiciera que el mimetizador recuperara un objeto etiquetado como TK-331, dentro del cual había dejado las palabras que quería transmitir. Antes de que Caín pudiera recuperar el objeto, Rayu Saun irrumpió repentinamente en la habitación, preguntando si estaba bien. Después de todo, había estado dormido durante casi 3 días seguidos. El dios de la espada entró justo después, junto con la princesa. Todos habían llegado porque estaban preocupados por él. Sin dudarlo, el dios de la espada habló diciendo que quería hacer una pregunta directa, sin rodeos. Dijo que había visto a Caín transformarse en algo que se parecía al absoluto, no solo en forma, sino que incluso el poder que usaba se sentía idéntico. El dios de la espada quería saber cuál era la verdadera conexión de Caín con el absoluto. Caín no quería revelar toda la verdad, así que les dijo que era solo un efecto secundario de absorber el maná del absoluto. Su respuesta sorprendió a todos. Después de todo, la idea de que alguien pudiera absorber el maná del absoluto era impensable. Caín explicó que esta habilidad era una parte fundamental de su poder. Bueno, pero no podía entrar en detalles. Lo único que podía asegurarles era que el absoluto ya no existía y que su poder había desaparecido. Ya no había nada que temer. Por respeto a la privacidad de Caín, nadie insistió más. Aceptaron que él tenía sus propios secretos y decidieron no indagar más. El dios de la espada entonces explicó a Caín qué habían hecho frente a las fuerzas restantes de Atla, erradicando efectivamente a Atla. Los espías escondidos por todo el continente se habían dispersado y el segundo continente ahora estaba a salvo. Habían logrado todo esto mientras Caín estaba dormido.
Caín se sintió agradecido por sus esfuerzos, pero el dios de la espada insistió en que él debía ser el que agradeciera a Caín por exponer a Satán y salvarlo. De lo contrario, todo habría salido mal. Después de esto, todos se fueron, instando a Caín a descansar. Sin embargo, una vez que se fueron, Caín decidió recuperar el TK-331, el objeto que su abuelo le había dicho que encontrara. Una vez completado el proceso de recuperación, Caín descubrió que el TK-331 no era un objeto, sino un espacio virtual. Tan pronto como entró, el sistema comenzó a reproducir un video grabado por el usuario anterior, su abuelo. En el video, se veía al abuelo de Caín luchando contra él en mundos alternativos. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar que Caín despertara como el absoluto. Porque Caín era su sangre, su abuelo creía que el joven Caín era inocente. Y así, luchó contra la versión mayor de él en diferentes mundos. Pero a pesar de su determinación, fracasó. La mayor parte del tiempo, incluso logró matar al joven Caín. Sin embargo, siempre aparecía otra versión de Caín. Y no importaba cuántas veces mataran al joven Caín, la destrucción continuaba. Desesperado, su abuelo decidió probar diferentes métodos. Su viaje lo llevó a buscar la verdad de este mundo. Finalmente, descubrió 3 destinos profundamente conectados con Caín. Estas 3 mujeres estaban destinadas a ser las que Caín amaría. ¿Realmente tengo que nombrarlas todas? Está bien, no lo haré. Rayu Sorin, conocida como el destino que revierte las artes marciales. La princesa, cuyo nombre Caín no conocía, pero que también era llamada la sacerdotisa que ve el destino. Y por último, Sorena Sored, conocida como la luz que persigue la verdad. Estas eran las únicas 3 que podrían detener a Caín. Al final, su abuelo cultivó los 3 destinos y logró matar a Caín. Sin embargo, solo un puñado de personas sobrevivió. Después de pasar por 9 ciclos, finalmente entendió algo crucial. No importaba qué métodos usara, Caín siempre resurgiría con poderes aún mayores, como si fuera un destino predeterminado. Ya fuera que luchara desesperadamente o simplemente observara, el mundo siempre terminaba de la misma manera, al mismo tiempo y en el mismo día. No quedaba ni un rastro de esperanza. Creyó que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Y después de experimentar el 100º mundo, había acumulado incontables conocimientos y experiencias. Finalmente, llegó a una decisión. La única opción restante era matar al joven Caín. Este era el mejor curso de acción, y no debía dudar. Sabía muy bien que si no actuaba, el desastre pronto ocurriría. Pero al final, no pudo hacerlo. En ese momento, el joven Caín era solo un bebé inocente y sonriente. Fue entonces cuando tomó una nueva decisión. En lugar de matar a Caín, lo moldearía para que fuera un hombre inquebrantable. Si su destino no se podía evitar, entonces se aseguraría de que Caín se volviera lo suficientemente fuerte como para que ningún destino pudiera interferir con él. Los videos que Caín estaba viendo no eran solo momentos fragmentados. Eran grabaciones de las 9 vidas pasadas de su abuelo en diferentes mundos. Y lo que estaba experimentando en su sueño no era un futuro posible, sino la verdadera realidad de su propia existencia. A pesar de saberlo todo, el abuelo de Caín aún eligió dejarlo vivir. El sistema luego informó a Caín que el usuario anterior, su abuelo, le había dejado un mensaje. En el mensaje, su abuelo se disculpaba por siempre haber afirmado que tenía el poder de ver el destino. La verdad, sin embargo, era que su abuelo había vivido a través de 9 futuros diferentes. Explicó que había mantenido esto en secreto hasta que estuvo seguro de que Caín no sería consumido por el destino. Ahora, sentía que era el momento de confiar todo a Caín. Luego, su abuelo le dijo a Caín que, basándose en sus experiencias, la destrucción del mundo ya estaba establecida por el destino. Incluso si Caín lograba escapar de este destino maligno, alguien más inevitablemente tomaría su lugar y traerá el caos. Por lo tanto, Caín debía volverse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para derrotar al segundo absoluto que inevitablemente aparecería. Una vez que el mensaje terminó, el sistema cerró automáticamente el espacio virtual. A la mañana siguiente, Caín se reunió con la princesa y Ryan, que estaban tomando té en la mesa. Caín notó que el dios de la espada no estaba. Entonces, Rayurin explicó que tenía algo que revisar. En ese momento, el dios de la espada regresó, explicando que parecía que los bloqueos de comunicación se habían levantado porque acababa de recibir un mensaje de su discípulo en el 4º continente. La princesa pensó que, dado que los bloqueos de comunicación se habían levantado, finalmente podría contactar a su padre en el 2º continente. Sin embargo, el dios de la espada explicó que, aunque era posible, hablar con su padre sería difícil. Les dijo a todos que se prepararan, ya que lo que estaba a punto de compartir era preocupante.
Reveló que, según su discípulo, la capital del segundo continente, Soracasia, y la familia real Bistrán, habían caído. Actualmente, Soracasia estaba completamente sellada por magia, e incluso la comunicación con el emperador celestial, que había viajado al segundo continente, había sido cortada. Más allá de eso, no se sabía más información. Para que el emperador celestial fuera personalmente al segundo continente, debió haber sido algo grave. La princesa comenzó a preocuparse, temiendo que todos, su padre, su hermano y Nariel, ya estuvieran muertos. Pero Caín la tranquilizó, diciéndole que se calmara porque el rey bestia no caería tan fácilmente. Era un rey fuerte. Todos coincidieron en que lo más sensato era dirigirse al segundo continente de inmediato. El dios de la espada también decidió unirse a ellos, aunque agregó que primero tenía algo que resolver con la secta de la espada. Sin embargo, no sentía la necesidad de apresurarse, especialmente porque el absoluto ya estaba muerto. Sin perder más tiempo, se pusieron en marcha hacia el segundo continente. En la siguiente escena, estaban a bordo de la nave aérea, ya en su camino. Caín notó que el tercer guardia se había vuelto aún más fuerte que antes. Se acercó al dios de la espada, elogiándolo por su última batalla con el absoluto, ya que había logrado atacar mientras el enemigo se encontraba entre diferentes espacios. Según el dios de la espada, ese golpe estaba más allá de la lógica. Nadie había sido capaz de comprenderlo. Sin embargo, Caín lo había hecho, lo cual sorprendió al dios de la espada. A su edad, Caín ya había comprendido los límites entre la vida y la muerte. Antes de que pudieran continuar su conversación, de repente avistaron a un dragón del cielo pasando cerca. Habían oído que los dragones del cielo se veían ocasionalmente mientras viajaban por los cielos. Pero este no era un dragón común. Era el primer y más fuerte dragón nacido junto al mundo. El dragón del cielo Id. Incluso a la distancia, podían sentir una inmensa cantidad de maná irradiando de él. Rayurin y la princesa también salieron, sintiendo el poderoso maná y pensando que podría ser un ataque. Sin embargo, se tranquilizaron con las palabras del dios de la espada, quien explicó que era simplemente el dragón del cielo. Para su sorpresa, el dragón se acercó a ellos, tomando a todos por sorpresa. A pesar de su presencia intimidante, el dragón no tenía intención de hacerles daño. Explicó que había venido a honrar el antiguo pacto con la línea de sangre Bistrán, la familia de la princesa. Sin embargo, el dragón se sorprendió al reconocer a Caín, el apóstol del fin, y nunca esperó encontrarse con él allí. El dragón del cielo, sintiendo el destino que los unía, decidió hablar con Caín. Para hacerlo, el dragón detuvo el tiempo para todos excepto para Caín. Comenzó a explicar que Caín era ahora una singularidad, un ser que había escapado del vínculo que antes lo restringía. Era un hombre nacido para cumplir con el destino del apocalipsis. Pero ahora había cambiado de una manera inesperada. El dragón afirmó que el responsable de la transformación de Caín debía ser alguien que había interferido con los lazos que una vez lo controlaron, el abuelo de Caín. Si este cambio era una bendición o una maldición, el dragón ya no podía predecir cómo afectaría al futuro. Así que explicó que ahora observaría el camino de Caín a través de los ojos de su contratista, Shapelbast, la princesa. El dragón rápidamente hizo un contrato con ella, quien estaba destinada a heredar un antiguo pacto de un viejo amigo. Originalmente, el dragón había planeado esperar hasta que la princesa fuera a él, pero ahora, con el destino del mundo en juego, no tenía más opción que actuar. La princesa, aún confundida y sin saber qué estaba sucediendo, se dio cuenta de que podía moverse una vez que la influencia del dragón desapareció. El dragón entonces explicó que Soracasia, una vez bendecida por los cielos, ahora se dirigía hacia la destrucción. Si no se detenía, todo desaparecería. Les indicó que fueran a Dor o Noishen si querían evitar su destrucción, utilizando cualquier medio necesario para proteger la tierra. Una vez que el dragón terminó de hablar, decidió irse, y con un solo pellizco, todo comenzó a brillar. Caín de repente se encontró en una habitación con Rayu Surin. El dragón del cielo los había teletransportado allí, y ahora tenían una nueva misión por delante. Rayu Surin estaba confundida, sin entender cómo había terminado en la habitación con Caín. No le creyó cuando él le dijo que había hablado con el dragón del cielo, ya que según su conocimiento, los dragones eran seres trascendentes que nunca intervenían en el mundo humano. Antes de que pudieran discutirlo más, de repente escucharon pasos provenientes del exterior de la habitación. Caín, rápido para actuar, sugirió que deberían irse y hablar sobre eso más tarde. Salieron apresurados de la habitación y, al salir a la calle, las dos personas que estaban afuera entraron para verificar, pero encontraron la habitación vacía. Ahora afuera, Caín y Rayu Surin se encontraron en una calle desconocida. Aún no sabían a dónde habían ido los demás, como la princesa y el dios de la espada.
Sin embargo, su principal preocupación era descubrir dónde estaban. Caín adivinó que estaban en el segundo continente, pero no tenía idea de dónde específicamente. Rayu Surin confirmó que esto no era Soracacia, ya que les habían dicho que había sido sellada. Sin embargo, este lugar parecía estar perfectamente bien, lo que planteaba más preguntas que respuestas. Mientras caminaban por las calles, Rayu Surin se sintió atraída por un vendedor que ofrecía algo de comida, posiblemente dulces, y decidió detenerse a preguntar. Preguntó casualmente sobre su ubicación, preguntándose dónde estaban. Para su sorpresa, el vendedor confirmó que estaban en Soracacia. Caín, al ver una bandera del castillo Bistrán, también confirmó las palabras del vendedor. Pero algo no estaba bien. Soracacia se suponía que estaba aislada debido a una anomalía de maná. Sin embargo, todo a su alrededor parecía perfectamente normal. El vendedor, al escuchar su conversación, los despidió, pensando que esos extraños niños estaban difundiendo rumores extraños. Sin embargo, Caín y Rayu Surin decidieron investigar más a fondo. Rayu Surin pensó inicialmente que podría ser solo un falso rumor, pero luego recordó el hecho crítico. La información provenía directamente del Emperador Celestial, y lo más importante, habían sido enviados allí por el Dragón del Cielo. Esto hacía que algo estuviera claramente mal. Rayu Surin también consideró la posibilidad de que se hubiera establecido una barrera, una que podría afectar las mentes de los que estaban dentro y hacer que no fueran conscientes de la situación anómala. Teorizó que si 500 a 600 onmoji entrenados de nivel medio colaboraran, podrían lanzar tal técnica. Aunque los onmoji eran raros, este escenario, aunque improbable, todavía era teóricamente posible. Pero incluso ella tuvo que admitir que las probabilidades de que un grupo tan grande trabajara juntos eran escasas. Algo definitivamente no estaba bien y necesitaban profundizar en el misterio. Decidieron salir de la capital para investigar más. Al acercarse a una puerta custodiada, fueron detenidos abruptamente por los guardias, quienes declararon que el área estaba restringida. Caín explicó que estaban buscando una salida de la capital. Un guardia encontró esto ridículo, diciendo de manera despectiva que no había nada allá afuera. El guardia aclaró enfáticamente su declaración, diciendo, el mundo es Soracacia, y Soracacia es el mundo mismo. En realidad, estaban en el hechizo y Soracacia estaba sellada por la magia, lo que les hacía creer que Soracacia era el mundo y que fuera de él no había nada.